Capítulo 21. Shurot y Ahuitzotl estaban parados lado a lado en la cima de la colina. Ninguno de los dos hablaba, solo miraban al sol ponerse completamente, la noche descendía lentamente. Aunque solo habían estado separados un día, de repente se habían vuelto mucho más extraños. Esta noche no había luna. Las nubes oscuras ya habían cubierto el cielo. «Va a llover», dijo Shurot. «Milímetros. El camino de mañana no será fácil». Ahuitzotl sonrió. «La batalla de ayer fue una gran victoria», dijo Shurot. «Dime, cuando regresemos, ¿cómo te recompensará el rey?» «Luchando contra Otomies, ¿qué gran victoria hay?» Ahuitzotl rió. «Además, el mérito principal de esta batalla fue el ataque decisivo de Khazar, luego el apoyo de Balda. Yo solo observé la batalla desde la cima de la montaña». Shurot se quedó atónito, luego preguntó vacilante. «Pero tu resistencia fue la tarea más ardua. ¿Y no quieres méritos de guerra?» Viendo la expresión pura y confundida en el rostro del joven, Ahuitzotl finalmente estalló en carcajadas. «Shurot, ¿para qué sirven los méritos de guerra? ¿Puedes obtener recompensas del rey? ¿Conseguir posiciones más altas?» Shurot pensó y dijo. «¿Qué significado tienen esas cosas para mí?» Ahuitzotl preguntó de vuelta. Shurot reflexionó. Ahuitzotl era el hermano del rey, hasta hace poco controlaba la inteligencia real y los departamentos de guardia. En las series de televisión, personajes así parecían mantener un perfil bajo. «¿Entonces qué es significativo?», preguntó Shurot. Ahuitzotl no respondió directamente, sino que preguntó de vuelta. «¿Por qué más de 100 guerreros te siguieron hoy?» «Parecen ser parientes de los caídos en batalla, y yo presidí el funeral para guiar las almas de los muertos anoche». Shurot respondió cautelosamente. «Milímetros, ¿entonces tenías méritos de guerra ayer?» «No». Después de un momento de vacilación, Shurot aún enfrentó la verdad. «Entonces, ¿qué es el poder?» Ahuitzotl continuó preguntando. «¿Qué es el poder?» Shurot masticó esta pregunta. Como alguien con memorias pasadas, no creía en linaje sanguíneo ni en poder divino. «¿Posición noble?» Shurot pensó en el rey Tisok. Ahuitzotl solo sonrió sin hablar. Shurot continuó estrujándose el cerebro pensando en memorias de diferentes eras. De repente, una frase aprendida en clase apareció en su mente. «El poder proviene del pueblo». Ahuitzotl se quedó atónito, miró fijamente a Shurot por un momento, luego asintió lentamente. «Tienes mucha razón, el poder proviene de los corazones humanos. Realmente posees sabiduría innata». «Dime, ¿qué son los corazones humanos?» Ahuitzotl miró a Shurot con cierta seriedad. «Comportamientos que la gente venera». Shurot pensó en esta era, los rituales divinos diarios del abuelo y el rey, el funeral celebrado para los caídos en batalla ayer, y los rituales ceremoniales en nombre de los dioses. Finalmente pensó en los ritos y música de la dinastía Zhou. Comportamientos que traen beneficios a la gente. Shurot pensó en los vítores de los guerreros durante la gran victoria de ayer, pensó en la importancia de la productividad, pensó en el poder de la riqueza en sus memorias. Hábitos que permanecen sin cambios a largo plazo. Shurot pensó en la inercia de la historia, la larga era teocrática de Mesoamérica, la dinastía Zhou que continuó hasta el período de los reinos combatientes, y las religiones transmitidas por milenios. ¿Qué más? Definitivamente había algo más. Shurot reflexionó sobre todas las memorias. Corazones humanos significa gobierno, legitimidad del gobierno, fuentes de legitimidad. Sin embargo, una fuerza inexplicable ya había difuminado sus memorias pasadas, impidiéndole continuar pensando. Tal vez, el tiempo le diría todo. No lo sé. Shurot dejó de luchar, en cambio miró a Ahuitzotl con expectativa. Sin embargo, Ahuitzotl no continuó la conversación anterior, tampoco de repente tomó un palo de madera para golpear duramente la cabeza de Shurot, preguntando ¿te iluminaste? Solo miró silenciosamente el cielo nocturno. Shurot también miró el cielo nocturno, había innumerables estrellas en el cielo nocturno. En las noches de verano de Mesoamérica, en las hogueras medievales, la Vía Láctea era tan brillante, el cielo y la tierra tan vastos. 1000 años de tiempo, para el cielo estrellado, era solo un instante. ¿Podían realmente los ascensos y caídas del mundo humano causar cambios en las constelaciones? Shurot miró la estrella polar del norte, residía en el centro del cielo norte, era tan brillante y deslumbrante, como si llevara majestuosidad innata.
A su oído parecía llegar una frase. Quien controla los corazones humanos, controla este país. Una brisa sopló, lluvia fina cayó, mojando las coronas de plumas de ambos. Está lloviendo, regresemos. Ahuitzotl se dio vuelta, caminando hacia el campamento. Nada que contar en toda la noche. Varios días pasaron rápidamente, la temporada de lluvias de junio comenzó a volverse apasionada. La lluvia continua hizo el bosque aún más difícil de atravesar. En el bosque apareció un sendero, cuerpos de prisioneros otomíes caídos se extendían todo el camino, hasta bajo la ciudad de Xilotepec. Y pronto, la vegetación cubriría el sendero, junto con las vidas que regresaban a la tierra. Los guerreros mexicas al principio llevaban la emoción de la victoria, luego la lluvia sin fin y las montañas boscosas consumieron su moral. Afortunadamente este camino no era largo. Pronto, la ciudad de Xilotepec estaba a la vista. Si después tenían que atacar Otompan, tal camino se extendería a más de medio mes. Shurot frunció el ceño pensando, eso sería realmente un desastre. Casar caminaba al frente de la formación. Hoy vestía el manto formal de piedra solar, llevaba una corona de plumas elaborada especialmente desplegada, detrás había una fila de portadores de banderas de varios colores, más atrás nobles militares jaguar que habían logrado méritos de guerra, escoltando más de 2500 prisioneros otomíes. El rostro siempre tranquilo de Casar mostraba alegría, Balda a su lado también vestía vestimentas formales de noble águila, cabeza alta y pasos largos, muy orgulloso. Mientras la formación victoriosa escoltaba prisioneros, acercándose a la puerta oeste de la ciudad de Xilotepec, los guerreros de varias naciones que habían estado sitiando por días sin hacer nada, también vitorearon y gritaron entusiastamente. Shurot finalmente vio la formación de Teotihuacán, su propio padre estaba vigoroso, trayendo a Orochi y un grupo de guerreros familiares para ver la emoción. Después de casi 2 meses, padre e hijo finalmente se encontraron. Shusok caminó a grandes pasos hacia adelante, abrazando fuertemente a Shurot. Los dos parecían tener miles de palabras que decir, pero momentáneamente no sabían cómo comenzar. En cambio, Orochi se acercó, golpeando alegremente y con fuerza el hombro de Shurot. «Hey, Shurot, no te he visto por un tiempo, muchacho, pareces mucho más maduro». Viendo las acciones casuales de Orochi, Bertad, que había estado siguiendo detrás de Shurot, frunció el ceño, se acercó, protegiendo ligeramente el lado de Shurot. Dos guerreros de nivel jaguar se miraron, luego se evaluaron mutuamente, ojos brillando, intención de batalla ardiendo como fuego. Shurot rápidamente presentó a ambos lados. Al escuchar que Orochi era el maestro que enseñó artes marciales a Shurot, Bertad retrocedió un paso, inclinando ligeramente la cabeza al jaguar en disculpa. Y al escuchar que Bertad era seguidor de Shurot, Shusok y Orochi se miraron, sorpresa desbordando en sus expresiones. Luego, padre e hijo compartieron impacientes sus experiencias mutuas. No habían hablado mucho cuando Shurot vio a Ahuitzotl parado no muy lejos, mirándolos con sonrisa. Shurot rápidamente presentó. Este es Ahuitzotl, hermano del rey, mi mejor amigo. Al escuchar esta frase, una curva satisfecha apareció en el rostro apuesto de Ahuitzotl, luego miró a Shusok con una sonrisa ambigua. Pero el rostro de Shusok se tensó, una preocupación indisimulable apareció en su rostro firme. Obviamente ya había escuchado sobre Ahuitzotl. Los dos se saludaron mutuamente. Respetado comandante Shusok, realmente criaste un hijo naturalmente inteligente. Ahuitzotl sonrió sinceramente en admiración. Para nada. Shurot siempre ha sido torpe, no entiende asuntos mundanos. Naturalmente inteligente es solo un rumor, a lo sumo solo es ligeramente hábil con números. Shusok explicó algo nervioso. El rey ya está esperando a la legión victoriosa que regresa, tenemos que irnos primero. Ahuitzotl sonrió otra vez, luego se dio vuelta para irse. Shurot tuvo que seguir. Antes de partir, el padre apretó fuertemente su mano, haciendo un movimiento de labios. Cuidado. Capítulo 22. La formación escoltando prisioneros pasó grandiosamente por la puerta oeste de la ciudad de Xilotepec, luego rodeó media ciudad por la puerta sur, finalmente dirigiéndose al gran campamento de la legión directa fuera de la puerta este. A lo largo del camino, los vítores de los guerreros de la ciudad-estado mexica alarmaron a toda la ciudad de Xilotepec. Shurot vio muchos sacerdotes con coronas de plumas y mantos, y nobles vestidos magníficamente subir a las murallas, observando apresuradamente a los prisioneros en la formación mexica.
Kasar hizo que arrojaran las banderas del ejército de refuerzo de la ciudad-estado de Otompan en las bocas de cada puerta, luego hizo que los nobles otomíes capturados gritaran bajo la ciudad, relatando la derrota del ejército de refuerzo. Las tropas defensoras en las murallas se volvieron ruidosas e inquietas, también aumentaron el número de guardias en las murallas. Shurot podía sentir claramente que después de perder la esperanza de refuerzos, la moral de la ciudad de Xilotepec descendía rápidamente. Kasar, mientras exhibía lentamente a los prisioneros de guerra, ya había enviado mensajeros para reportar al rey las buenas noticias del regreso victorioso. Llegó al gran campamento de la puerta este completamente ataviado, pero en la lluvia fina, no vio mensajeros de bienvenida entusiastas del rey, mucho menos al rey en persona como había imaginado más optimistamente. En ese instante, Shurot sintió que la ira pasó fugaz por el rostro de Kasar. Los nobles militares mexicas acompañantes también mostraron cierto descontento y agitación. El rey despreció a los guerreros, así los corazones de los guerreros se aflojaron. Pensó Shurot. Kasar entregó a los prisioneros, luego disolvió la legión expedicionaria. Después de una gran batalla, los guerreros necesitaban reparar armaduras de cuero dañadas, reemplazar fragmentos afilados de obsidiana desgastados en los garrotes de guerra. Luego, Shurot siguió al grupo de oficiales liderado por Kasar, entrando a la gran tienda del rey. El rey estaba sentado en la plataforma alta, llevando una corona formal de plumas de obsidiana, vestido con ropas bordadas en oro del sol, detrás un manto rojo carmín, examinando cuidadosamente una tabla de madera antigua en sus manos. Shurot no podía ver claramente las imágenes en la tabla, pero tales tablas generalmente se usaban para registrar historias mitológicas. Al lado del rey estaba un hombre robusto de cabello cortado con vestimenta militar y rostro duro, el comandante en jefe del gran ejército, Totek. Totek los barrió con la misma mirada dura, los oficiales bajaron las cabezas sucesivamente, saludando al rey y comandante en jefe en la plataforma. Shurot siguió el ejemplo en saludo, evitando el contacto visual con Totek. Tizoc levantó la cabeza, puso la tabla de madera, miró a los oficiales que regresaban, asintió satisfecho. Esta batalla se luchó muy bien. Capturaron muchos prisioneros. Tizoc no preguntó sobre los detalles del combate y las bajas, sino que dijo a Totek a su lado: arregla rápidamente para enviar los prisioneros de vuelta a la capital, entregándolos al sumo sacerdote del gran templo de Tenochtitlan. Luego, Tizoc intercambió algunas palabras con los oficiales, reconociendo el combate valiente de todos bajo la protección divina. Solo entonces cambió el tema, preguntando: ahora evaluemos el orden de méritos de guerra de esta emboscada a mitad de camino. Al escuchar esto, Kasar el líder iba a salir para responder. Pero vio a Tizoc levantar ligeramente la mano para detenerlo. Luego hizo señas a Shurot. Ven, Shurot, tú dilo. La gente observando desde el lado siempre ve más claramente. Yo. Shurot se sorprendió, e inmediatamente sintió enorme presión, los oficiales al frente se voltearon para mirarlo. Kasar y Balda lo miraban bastante ferozmente, Ahuitzotl sonreía naturalmente, Totek tenía una mirada fría como cuchilla. Luego estaba el rostro inexpresivo del rey. Después de reflexionar un momento, recordando la conversación de ayer con Ahuitzotl, Shurot respondió tartamudeando. El mérito principal fue el ataque decisivo de Kasar, luego el apoyo de Balda. Yo solo observé la batalla desde la cima de la montaña, no tengo méritos. Kasar y Balda mostraron sonrisas satisfechas en sus rostros, Ahuitzotl rápidamente guiñó en aprobación. Tizoc primero levantó ligeramente las cejas, pareciendo algo sorprendido, solo al final rió. La última frase es innecesaria, todos saben que solo fuiste a observar la batalla. Terminando de hablar, los generales también rieron estrepitosamente, la atmósfera recuperó la armonía. Solo entonces Tizoc preguntó a Kasar. Kasar, ¿tienes algo que decir? Kasar levantó la cabeza con orgullo, declarando altivamente. Bajo la protección del dios solar, esta batalla se ganó por mi liderazgo del ataque decisivo de los guerreros Jaguar, en momentos derrotamos al grupo de guerreros otomíes. Por supuesto, el ataque de Balda también fue fuerte y efectivo, los otomíes fueron derribados impotentemente como pavos. Finalmente fue la resistencia de Ahuitzotl, atrayendo la atención frontal del enemigo, proporcionando condiciones para el ataque. Balda al lado también golpeó fuertemente su pecho robusto, expresando acuerdo. Bien. Tizoc miró a Ahuitzotl, quien aún sonreía como siempre.
Entonces, según este orden, recompensen a los 3 comandantes con chinampas, vestimentas de plumas, algodón, esclavos. Los guerreros jaguar también tienen recompensas. Los guerreros ordinarios obtienen ascensos. Todos discutieron los detalles de las recompensas. Inmediatamente, Tisok miró nuevamente el rostro de Awitzogl, sonriendo. Mi querido hermano, tienes mérito por resistir esta vez. Al mismo tiempo, durante más de un mes, enseñar a Shurot también ha sido bastante efectivo. ¿Qué recompensa adicional quieres? ¿Quieres continuar el trabajo de inteligencia y guardia? Awitzogl se puso serio, aconsejando sinceramente. El trabajo de inteligencia y guardia, relacionado con la seguridad de los descendientes del dios solar, siempre ha sido decidido por una palabra del rey. Usar a cualquiera es su voluntad, no relacionado con pérdidas o ganancias. ¿Cómo puede ser una recompensa? Esta vez en batalla solo estuve parado en la cima de la montaña, al final no tuve muchos resultados de batalla. En cuanto a Shurot, no soy su maestro, solo lo trato como amigo y junior, hablándole sobre experiencias de vida. Al escuchar el consejo de Awitzogl, el comandante en jefe Totek asintió bastante en acuerdo. Tisok sonrió, también asintió sin comprometerse. Shurot vagamente detectó un toque de peligro, ahora tenía más conocimiento sobre política. En Mesoamérica, sin un sistema estricto de herencia patriarcal, a veces hermanos heredaban el trono, a veces descendientes heredaban el trono, y los sacerdotes importantes de la casa real también tenían derechos de herencia. Los corazones humanos no tenían preferencias fijas, fácilmente se comprometían con los ganadores de luchas políticas. Cada transferencia de trono se acompañaba de cruenta lluvia de sangre. Tisok había ascendido recientemente, su prestigio no estaba completamente establecido. Sus ojos, uno puesto en el control teocrático de los corazones humanos, el otro mirando fijamente todas las amenazas potenciales. Incluso su propio hermano, incluso un joven. Shurot aún se esforzaba por pensar, pero inesperadamente los ojos ya se habían fijado en él. Shurot, ¿qué piensas? ¿Quieres que Awitzogl continúe enseñándote? Sí. Awitzogl es muy bueno, también bueno conmigo. Shurot dijo honestamente. Oh. Siendo así, entonces Awitzogl continúa enseñando a Shurot. Viendo la reacción pura de Shurot, Tisok sonrió ligeramente, luego aparentemente sin intención preguntó. Shurot, escuché que después de esta batalla, más de 100 guerreros decidieron seguirte. Shurot inmediatamente sintió alarmas en su corazón. Asintió. Sí. Entonces, ¿por qué estos guerreros te siguen? Debería ser porque presidí el funeral después de la batalla, guiando las almas de los caídos en batalla. También algunas personas creen que la victoria de la batalla tiene alguna relación conmigo. Milímetros. Teotihuacán es la tumba de los dioses, el puente que comunica vida y muerte, también el lugar donde naciste. Entonces, Shurot, dime, ¿realmente puedes comunicarte con vida y muerte, contactar las almas de los fallecidos? La mirada aguda de Tisok cayó en el rostro de Shurot. Como teólogo, Tisok aparentemente no debería dudar de la capacidad de los sacerdotes para comunicarse con dioses. Shurot rápidamente sopesó, si respondía no puedo, entonces el funeral anterior solo sería una forma sin sentido. Esta respuesta seguramente se propagaría después, y los corazones de los nuevos guerreros seguidores inmediatamente se dispersarían. Y si respondía puedo, probablemente recibiría más interrogatorios del rey, además aumentaría la sospecha y recelo del rey. Si se conectara con astronomía. Shurot echó un vistazo con el rabillo del ojo a Totek de cabello cortado y tatuajes faciales, frío y alto. La mirada extremadamente opresiva del otro también estaba puesta en él. Ya que ni puedo ni no puedo eran buenos, Shurot solo pudo responder sin alternativa. No lo sé. ¿No lo sabes? Tisok frunció el ceño, con algo de sorpresa, también preguntando algo seriamente. Sí. Al celebrar el funeral, no pude ver directamente al dios solar o el reino de los muertos, tampoco pude comunicarme con ellos. Shurot con expresión confundida, luego se esforzó por recordar contenido de novelas sobrenaturales anteriores. Pero pude sentir una luz blanca brumosa, pareciendo lejos y cerca, vasta e infinita. No con los ojos, sino con cierta conciencia más allá de los sentidos, como sueños al dormir. Pude sentir que luz blanca etérea como humo se alzaba de los cuerpos de los muertos, luego se fusionaba en el grupo de luz blanca. Luego la luz blanca se fue, volando hacia el cielo. Entonces desperté, ya no pude ver rastros de luz blanca. ¿Luz blanca?
¿Humo blanco? Tisok frunció profundamente el ceño. ¿Cuándo viste la luz blanca? En la sección de invocación divina. Solo que no pude comunicarme con la luz blanca o humo blanco, tal vez porque solo soy un asistente de sacerdote, las habilidades de sacerdote aún están muy lejos. Shurok dijo avergonzado. El rey teólogo cayó en profunda reflexión, su mano golpeaba ligeramente el trono. Las palabras de Shurok obviamente perturbaron algunos de sus planes originales. La expresión del joven que no parecía fingida lo hizo realmente creer algo en la existencia de luz blanca y humo blanco. La mayoría de los comandantes en la tienda miraron a Shurok con algo de asombro, solo la sonrisa en el rostro de Awitsogl se volvió más sincera. Tisok volvió en sí, con rostro normal dijo. Shurok, tu conocimiento teológico necesita suplemento. Los sacerdotes perro celestial también son un tipo de sacerdotes coyote de quinto nivel, subordinados al gran templo de Tenochtitlan. Desde que te otorgué las vestimentas de sacerdote perro celestial en Teotihuacán, ya eres sacerdote coyote de Tenochtitlan. Cuando termine esta expedición, ven conmigo a Tenochtitlan. El sumo sacerdote Quetzal del gran templo de Tenochtitlan estará muy complacido de enseñar al heredero de la ciudad sagrada Teotihuacán. Tal vez, los dos grandes grupos de sacerdotes del país puedan unirse en tus manos. Al escuchar las palabras sobre la unión de los dos grandes grupos de sacerdotes, muchos oficiales exclamaron, mirando a Shurok con envidia. Ese era el pico del poder teocrático, dos grupos con los derechos más sagrados de interpretación mitológica. Tisok casualmente advirtió a Shurok, también pintó una visión lejana e inescrutable. Luego, sin esperar la respuesta de Shurok, el rey agitó la mano, haciendo que todos se retiraran. ¿Cuándo podrá el águila joven liberarse de las ataduras, volando libremente en el cielo? Después de salir de la gran tienda, mirando el cielo vasto e infinito, Shurok añoró serenamente. Capítulo 23. El siguiente mes tuvo un sabor sin sobresaltos. La lluvia seguía cayendo con persistencia, los días soleados eran raros. El tiempo voló, en un abrir y cerrar de ojos llegó mediados de julio, el pleno verano cuando todo florecía. La ciudad de Xilotepec aún no se había rendido. Su comida podría durar al menos otros 10 meses. Fuera del campamento mexica, alimentos llegaban continuamente desde el lago. Los guerreros permanecían en las tiendas, compitiendo en artes marciales entre ellos, enseñando de paso técnicas de combate a los nuevos soldados. Shurok y los carpinteros habían estado cortando arduamente el duro palo santo. Fabricando el soporte de cañón de la catapulta, puliendo la larga vara del cañón. Por supuesto, lo más difícil de hacer era el eje rotatorio del cañón. En la conexión entre el eje del cañón y el soporte, los artesanos trabajaron mucho tiempo. Bertad y parte de los guerreros seguidores ayudaron como asistentes. Luego diferentes componentes finalmente fueron ensamblados, los carpinteros del ejército reforzaron el soporte del cañón. Lo siguiente fue la primera prueba de disparo, las cuerdas conectando la vara del cañón y el eje del cañón rápidamente se desarmaron, la vara del cañón cayó desde 4 metros de altura, clavándose profundamente en el barro, asustando a todos tremendamente. Shurok tuvo que buscar a Awitsogl. Awitsogl proporcionó adhesivo para construcción de pirámides para el gran juguete de Shurok, también requisó varios carpinteros veteranos de las ciudades-estado mexicas del este. Los carpinteros veteranos dedicaron sabiduría seriamente al sacerdote coyote, estudiaron por varios días, usando técnicas de ensamble mejoraron la conexión general de la catapulta. Finalmente, después de esforzarse por un mes, una verdadera catapulta fue completada. La luz solar de la tarde era cálida y cómoda, este era un día soleado raro. Awitsogl estaba parado al borde del campo de entrenamiento, mirando la catapulta de 4 o 5 metros de altura no muy lejos, artesanos y trabajadores estaban ocupados bajo la catapulta. Sonrió. Arrastrándome aquí tan apresuradamente, ¿qué pasa? ¿Se puede jugar con tu gran juguete? Shurok tenía una cara emocionada. Awitsogl, esta será un arma que marca una época, cambiará para siempre nuestra forma de atacar ciudades-estado. La llamaré catapulta manual tipo 1, no tiene ruedas, debería ser catapulta manual tipo 1. Luego, Shurok vio que los artesanos terminaron de cargar, gritó fuerte. ¡Fuego! Con una orden, más de 20 trabajadores fuertes tiraron fuertemente de más de 20 cuerdas conectadas al eje corto de la vara del cañón, luego la vara del cañón y el eje del cañón rotaron.
Cuando el eje largo de la vara del camión se acercó al punto más alto de rotación, aproximadamente 10 metros del suelo, una piedra de más de 10 libras voló con un silbido desde la bolsa de proyectil en la punta del eje largo, trazando una parábola, estrellándose lejos hacia el final del campo de entrenamiento, levantando una nube de polvo en el suelo. Awitsogl abrió la boca viendo esta escena, el shock se congeló en su rostro. Piedras del tamaño de cabezas humanas fueron lanzadas a una distancia de más de 200 pasos, la enorme energía cinética podía matar instantáneamente a cualquier guerrero en el punto de impacto, sin importar habilidades marciales o armadura. Shurot apreció la expresión de Awitsogl. Esta era la primera vez que veía shock descompuesto en el rostro de Awitsogl. Estaba muy emocionado, tenía una sensación enorme de logro. Este era el primer producto que superaba la época que había completado, también la primera superación de la historia. Al mismo tiempo, también tuvo una comprensión. Para los héroes de esta época, él no tenía fuerza marcial feroz, ni sabiduría extraordinaria, su comprensión de corazones humanos y situaciones aún estaba en aprendizaje. En lo que realmente podía confiar era solo en su valoración de ciencia, tecnología y productividad, predicción de direcciones futuras de desarrollo, y memoria de grandes tendencias históricas. Bueno. Se rió autocríticamente. Un sacerdote que es científico, artesano y profeta a tiempo parcial. El show de Awitsogl se mantuvo por 6 segundos completos, este ya era su tiempo más largo perdiendo control de expresión. Inmediatamente, caminó seriamente hacia la catapulta, observó cuidadosamente la estructura mecánica, confirmando que esta arma podía disparar repetidamente. Luego caminó al punto de impacto del proyectil, midiendo la distancia de disparo. 14 libras, 220 pasos. Shurot escuchó a Awitsogl calculando e investigando. Luego Awitsogl llamó a un cazador hábil, midiendo la distancia efectiva letal de onda del cazador en una plataforma de tierra de 5 metros. Onda desde muralla alcance 120 pasos, herida leve a armadura de cuero, tasa de acierto extremadamente baja. Solo entonces Awitsogl dijo emocionado a Shurot. Prueba, esta máquina de distancia de 120 pasos, ¿cuál es la piedra más pesada que puede disparar? Los dos comenzaron a probar diferentes pesos de piedras, finalmente descubriendo que el peso de disparo a 120 pasos era más de 40 libras, aproximadamente 9 litros, tamaño de 3 cabezas humanas. Luego, los dos probaron el poder destructivo de proyectiles a esta distancia, más de 40 libras de piedra con energía potencial de casi 10 metros más energía cinética de velocidad inicial. Este poder podía dejar marcas obvias en murallas de tierra y piedra, pero para murallas de 10 pasos de ancho, no podía causar daño estructural. En otras palabras, para derribar murallas, la catapulta manual tipo 1 aún no podía hacerlo. Sin embargo, para estructuras de madera en murallas y dentro de ciudades, este poder era destructivo. Después de obtener datos detallados del arma, Awitsogl se fue apresuradamente. Poco después, el comandante en jefe Totek fue arrastrado por Awitsogl. Este guerrero hace Mexica frío, alto y duro, miró con desagrado el gran juguete cargado con proyectil de 40 libras, luego con un enorme rugido, un rostro duro instantáneamente se quedó boquiabierto, conmocionado por más de 10 segundos. Protección divina. Totek miró el punto de impacto del proyectil, el proyectil se hundió en el suelo una palma de profundidad. ¿Es esta un arma divina? Se dice que los gigantes de la primera era usaron tal arma para matar al sol. Shurot miró a Totek casi a punto de postrarse ante la catapulta, sin alternativa. Esta catapulta probablemente tenía poder similar a los carros trueno de la batalla de Guandú, aún lejos de los cañones de gran calibre y cañón corto de los españoles sitiando a los moros de esta época. Todo es culpa de la falta de cultura. Pensó Shurot. Así que décadas después, los guerreros aztecas igualmente confundirían los cañones y arcabuces de los colonizadores españoles con castigo divino, cayendo en pánico ilusorio. En realidad, estas armas mataban personal mucho menos que el combate cuerpo a cuerpo cruel, mientras el golpe a la moral era inversamente proporcional al conocimiento. Menos mal que ahora me tienen a mí. Sin importar que, esta era la primera máquina de asedio a gran escala de Mesoamérica, poseyendo poder que marcaba época. Totek inmediatamente movilizó guerreros de aldea y artesanos, luego requisó forzosamente excelentes carpinteros de ciudades-estado cercanas, bajo supervisión fuerte del regimiento de guerreros Águila, fabricando catapultas manuales a gran escala. Los árboles de palo santo cercanos inmediatamente sufrieron desastre total.
Para mejorar eficiencia de tala, Toptek también requisó todas las hachas de cobre de la guardia. Luego, sonidos de construcción resonaron por todo el campamento. El gran juguete de Shuro rápidamente se hizo famoso en todo el ejército. Oficiales de todos los niveles vinieron a observar disparos de catapulta, dejando varias caras de shock. Incluso el rey Tisok vino a inspeccionar una vez, conmocionado por 6 segundos como a Witsogl, haciendo que Shurot suspirara digno de ser hermanos de sangre. Medio mes después, fuera de la puerta este de la ciudad de Xilotepec, a distancia de 100 o 200 pasos de la muralla, más de 50 catapultas se alinearon en fila. Shurot dio una orden, sonaron tambores, 1000 hombres fuertes tiraron fuertemente de las cuerdas que cargaban, las varas de madera de las catapultas se alzaron alto, más de 50 rocas gigantes volaron rugiendo, viniendo a través del aire bajo las miradas aterrorizadas de las tropas defensoras, luego aterrizando con rugidos atronadores. Los puntos de impacto temblaron tierra y montañas, casas colapsaron y se agrietaron, levantando una nube de polvo. El comandante de catapultas Shurot estaba parado en una plataforma de tierra a 200 pasos de distancia, observando los resultados del bombardeo. Esta posición la había pedido a Tisok, con la razón de que podía desplegar mejor el efecto de las catapultas. En realidad solo quería evaluar de cerca el poder de su obra maestra, de paso estar orgulloso un rato más. El ángulo de disparo es 60 grados frontales, milímetros, solo puede garantizar que las piedras disparadas estén dentro del rango de 60 grados al frente. Está bien, está bien. Shurot se limpió sudor inexistente de la frente. Tal vez sería mejor pulir las piedras redondas, pero eso desperdiciaría demasiadas herramientas. Olvídalo, de todos modos no espero golpes precisos. Shurot también prestó atención a las bajas del oponente. Muchas casas destruidas, aproximadamente 3 o 4 disparos golpearon la muralla. Tasa de acierto en muralla 5%, bajas enemigas estimadas 4 o 5. Se estima que con el aumento de disparos, el oponente se adaptará rápidamente, las bajas pueden ignorarse. Como era de esperar, las catapultas pequeñas solo golpean moral, armas que suprimen a distancia. Pensó Shurot, el desarrollo tecnológico debe continuar. El bombardeo despiadado continuaba, rocas gigantes aterrizando, sonido como trueno, los guerreros de ciudad-estado en las murallas tenían rostros color tierra, cuerpos robustos temblando. Muchos milicianos se postraron en el suelo, orando a las bestias gigantes rugiendo y disparando al frente, muchos de sus propios guerreros y milicianos no fueron excepción. Y hacia el inventor y comandante de las bestias gigantes, Shurot, guerreros y milicianos desarrollaron muchas emociones extrañas como veneración divina. Tales emociones por supuesto gradualmente se desvanecerían, pero las semillas de respeto ya estaban plantadas, en los corazones humanos había más reconocimiento y obediencia. El bombardeo continuo duró 3 días. Durante este periodo, nobles y sacerdotes otomíes continuamente subían a las murallas, luego partían pánico con rostros completamente aterrorizados. 3 días después, las puertas de la ciudad de Xilotepec se abrieron una vez más, una delegación de emisarios salió apresuradamente. Esta vez, los emisarios trajeron cajas de regalos y tributos. Capítulo 24. La temporada de lluvias de agosto era intensa, lluvias torrenciales traían vientos furiosos, nubes oscuras cubrían el sol. Entre cielo y tierra todo era oscuro, también oscureciendo el rostro de los emisarios de la ciudad de Xilotepec. Shurot habitualmente se paró en el borde de la gran tienda, pero fue sujetado por el brazo poderoso de Totek. El comandante en jefe de cabello cortado y tatuajes faciales le dio a Shurot lo que consideraba una sonrisa amable. El cuerpo de Shurot se estremeció, solo pudo pararse a su lado. Esta vez, el líder de la delegación de emisarios era un noble. Llevaba un sombrero puntiagudo azul, vestía un manto de rayas verdes, túnicas blancas bordadas con soles, evitando perfectamente todos los colores relacionados con el dios del día y la noche. La postura de los nobles naturalmente era mucho más flexible y suave que la de los sacerdotes. Primero rindió homenaje al rey descendiente divino sagrado como el amanecer, grande como las montañas, valiente como las llamas, sabio como el gran lago. Luego, elogió por un rato al colibrí gigante del sur, es decir, el dios de la guerra Huitzilopochtli, la mitología azteca del sucesor del dios solar. Inmediatamente después, el noble comenzó a distribuir títulos de respeto y halagos al por mayor a los comandantes y sacerdotes presentes como si no costaran dinero. Shurot inconscientemente miró la sonrisa sincera de Huitzol, luego rodó los ojos con líneas negras en la cabeza.
Porque él también recibió un título halagador. Domador de bestias gigantes. Un nombre que sonaba muy fantástico. Le era difícil olvidar, cuando el emisario supo que el creador de las bestias gigantes catapultas era él mismo, esa expresión de asombro, incomprensión y reverencia, como si él no debiera ser un joven, sino un gigante de la primera era solar en la mitología. Demasiados pensamientos míticos aún permanecían en los corazones de las diversas tribus mexicanas, la llama de la civilización inicial apenas había comenzado a arder. Y el crecimiento de la llama necesitaba acumulación de civilización. Shuro reflexionó. Tal vez, debería inventar un sistema de escritura lo antes posible. Dentro de la gran tienda, las palabras del noble tal vez podrían cambiar muchas cosas, pero en este momento no podían cambiar la esencia de la guerra entre ambos lados. Cuando el emisario de Xilotepec expresó cautelosamente la intención de rendirse, el sacerdote anciano con manto solar salió nuevamente. Tributos de 30 años, 6.000 hombres como sacrificios, romper el pacto otomí, entregar los platos ceremoniales hereditarios, entregar descendientes divinos como rehenes, convertirse al gran dios solar. El gran ejército mexica ocupaba una ventaja enorme, las condiciones se volvieron aún más severas. Misericordioso rey mexica. El emisario suplicó a Tizoc sin expresión en el trono. La ciudad-estado ya decidió romper la alianza y convertirse, entregar los platos ceremoniales hereditarios. En cuanto a tributos y sacrificios, ¿se puede negociar más? Sobre el asunto de los rehenes, también necesito reportar de vuelta a la ciudad-estado. El rey finalmente asintió. Entreguen inmediatamente los platos ceremoniales hereditarios que registran todas las mitologías. Tributos y sacrificios pueden reducirse a la mitad. Esta es la última oportunidad. El emisario noble inmediatamente se inclinó en agradecimiento, luego iba a partir apresuradamente. De repente, pensó en algo, vacilando dijo a Shurot. Temible domador de bestias gigantes, durante el proceso de negociación de la ciudad-estado, ¿podría hacer que las bestias gigantes detengan el ataque? Shurot miró al rey. Tizoc asintió, Shurot entonces dijo. Puedo. El noble suspiró aliviado. Le traeré regalos satisfactorios. Luego partió sombríamente. Una vez que el emisario se fue, todos en la gran tienda mostraron alegría en sus ojos, la ciudad-estado de Xilotepec finalmente se sometería. Shurot también suspiró aliviado, 3 días continuos de bombardeo ya habían desgastado seriamente los ejes de las catapultas, especialmente en la conexión con las varas del cañón, donde la fuerza era mayor y más frágil. Shurot ya había dicho a Totec que si continuaban bombardeando un día más, las catapultas se dañarían, estimando que necesitarían una semana de reparación para usar nuevamente. Al mismo tiempo, estos 3 días de bombardeo solo causaron cientos de bajas otomíes, con la adaptación de los soldados en las murallas, este número disminuía rápidamente. Ahora apenas veían proyectiles, guerreros y milicianos se postraban en las esquinas de las murallas, bajando la cabeza orando a las bestias gigantes. Porque gente inteligente descubrió que haciendo esto las bestias gigantes no los lastimarían. El rey estaba muy claro sobre la situación actual, hacía tiempo había dejado espacio de retroceso para las condiciones de negociación. Afortunadamente, la moral de Xilotepec ya había colapsado antes que las murallas. Tizoc sintió satisfecho a Shurot, luego bajó del trono, acariciando el cabello del joven, esto parecía una insinuación de juramento de lealtad. Las catapultas están bien, continúa investigándolas. El rey sonrió, ¿qué recompensa quieres? Shurot no se dio cuenta de la insinuación en absoluto. Pensó y dijo, quiero algunas hachas de cobre y herramientas de cobre, también algunos artesanos excelentes. Excepto artesanos de construcción de pirámides, otros puedes elegir 20 al azar. El rey retiró la mano, pensó sin expresión por un momento. Las hachas de cobre no son muchas en la guardia, junto con herramientas solo puedo darte 5 juegos. Te otorgaré algodón, puedes comprar a comerciantes tú mismo. El grupo de sacerdotes de Tenochtitlan siempre reservará una posición de alto nivel para ti. Tizoc dejó finalmente una insinuación. El joven finalmente cambió de persona con ligera amenaza al trono a persona con alguna utilidad para el trono. La lluvia torrencial apenas había cesado, el cielo aún estaba cubierto de nubes oscuras. Temprano a la mañana siguiente, Shurot en la tienda fue despertado por disturbios y gritos desde la ciudad-estado distante.
Se puso el nuevo manto solar otorgado por el rey, bajo la protección del guardia cercano Bertad y varios guerreros, subió a la plataforma alta cercana, mirando hacia la puerta este de la ciudad de Xilotepec. Solo vio aproximadamente más de 100 trabajadores saliendo arduamente de la ciudad-estado. Estaban tirando fuertemente de cuerdas en sus espaldas, arrastrando algo con pasos lentos. Detrás de los trabajadores había un grupo de nobles guerreros otomíes vestidos magníficamente. Los guerreros bloqueaban o abrazaban, manteniendo a los sacerdotes vestidos con mantos blancos y negros, expresiones agitadas, detrás. Los sacerdotes de Xilotepec miraron el plesli y a los trabajadores arrastrar una roca gigante fuera de la ciudad, arrastrándola hacia la dirección del campamento mexica. Finalmente se arrodillaron en el suelo fuera de la ciudad, dejando que los mantos se llenaran de barro, solo hacia la dirección de la roca gigante. Algunos sacerdotes lloraban amargamente, algunos se confesaban en voz baja, algunos juraban al cielo, otros sacaron cuchillos pequeños de obsidiana, cortando sus propias mejillas, dejando que la sangre tiñera rayas rojas. Shurot se acercó, finalmente vio claramente la apariencia de la roca gigante. La roca gigante era circular, aproximadamente 2 metros de diámetro, más de medio metro de grosor, estimando simplemente el peso cerca de 10 toneladas. El centro de la roca gigante era el rostro de una deidad de 2 caras, con características masculinas y femeninas, debería simbolizar al dios primordial Omeoteotl. Debajo del dios primordial había una bestia con cabeza de cocodrilo, cuerpo de pez y patas de rana, simbolizando al monstruo marino primitivo Zipactli sellado por Omeoteotl, la existencia legendaria que devora el mundo. Rodeando al dios primordial había 4 soles, simbolizando las 4 eras pasadas, similar a la piedra solar del gran templo de Tenochtitlan, sucesivamente 4 jaguares, 4 vientos, 4 lluvias, 4 aguas. Probando el origen común de las diversas tribus mexicanas. Y en el lado más exterior de la roca gigante, estaban talladas imágenes densas, varios animales, figuras pequeñas y espíritus abstractos, intercalados con aldeas, ciudades, y pirámides gigantes. Estas imágenes eran la escritura de Mesoamérica, como épicas tribales, registrando el proceso de desarrollo de una ciudad-estado de aldea a ciudad, también guerreros famosos o milagros divinos. Excepto sacerdotes de transmisión generacional, nadie podía interpretar claramente las imágenes. En estas escrituras pictográficas, diferentes figuras tenían diferentes significados, la misma figura también tenía diferentes significados, diferentes figuras también podían tener el mismo significado. Este diseño no era completamente para la circulación de conocimiento y cultura, sino más bien como transmisión de religión esotérica. Este era el poder más central que dominaban los sacerdotes. El derecho de interpretación de mitología y escritura pictográfica. Perdiendo este plato ceremonial hereditario, los sacerdotes de la ciudad de Xilotepec perdieron la base más importante del templo en la ciudad-estado. Los sacerdotes lloraban tanto por la fe como odiaban por el poder perdido. Crear escritura es fácil de decir, unificar escritura debe ser cauteloso, esto es disputar poder central con los sacerdotes. Shurot se alarmó. Sin la gran fuerza del primer emperador, ¿cómo unificar la escritura? Y después de obtener el plato ceremonial hereditario, el rey teólogo estaba extremadamente complacido, ya no prestaba atención a otros asuntos triviales, solo convocaba a sacerdotes del ejército para estudiar juntos. Shurot fue una vez, luego se escabulló secretamente, en este momento Tizoc solo tenía ojos para el plato ceremonial, por primera vez, no prestaba atención a las acciones de Shurot. En los siguientes 3 días, innumerables vestimentas de plumas, hierbas aromáticas y especias, ornamentos de oro y plata, gemas preciosas fueron sucesivamente transportados desde la ciudad de Xilotepec. Shurot también recibió los regalos prometidos por el emisario, teniendo la ilusión de convertirse en terrateniente. Además de tributos, lo que el gran ejército exigía también incluía ropa ordinaria, pescado, carne, granos y otros productos de consumo diario. Los guerreros mexicas sonreían alegremente por el botín de guerra, en los ojos de nobles y guerreros otomíes, sin embargo, ardían llamas de odio cada vez más intensas. La tarde del último día, las puertas de la ciudad se abrieron completamente. 3000 sacrificios finalmente decididos fueron escoltados al campamento mexica entre los gritos de parientes. Nubes oscuras cubrieron nuevamente los campos, los vientos y lluvias de agosto nunca cesaban. Hasta aquí, Shurot entendió claramente.
Desde sacerdotes, hasta nobles, hasta guerreros, hasta plebeyos, cada persona en esta ciudad-estado ya era completamente enemiga del gran ejército mexica. ¿Y cómo podrían unos pocos rehenes nobles suprimir tales llamas profundamente enterradas? Capítulo 25. El verano de la meseta mexicana era cálido, aunque vientos y lluvias continuaran, no había ni una pizca de frío. El agua de lluvia formaba líneas en el cuerpo. Shurot solo llevaba un manto puesto, vestía pantalones cortos. Estaba parado junto al río, viendo miles de botes pequeños, como bandadas de aves migratorias, remando hacia ellos desde la fuerte lluvia. Los barqueros estaban descamisados, gritando mientras descargaban alimentos. Luego la flota primero se llevó los platos ceremoniales de ciudad-estado que el rey más valoraba, seguido de varios productos de lujo tributos. Después, fueron las catapultas manuales desmontadas en varios componentes de madera. Shurot revisaba los detalles del tratamiento impermeable junto al río, finalmente los 3000 otomíes escoltados por guerreros. Ya fueran piedras divinas, tributos, armas o prisioneros, todos serían transportados río arriba por el Pánuco, hacia la gran capital lacustre. El río Pánuco era la línea de vida del gran ejército. Una distancia de 200 o 300 kilómetros, confiando en el río conveniente, solo 20 o 30 mil milicianos y barqueros eran suficientes para mantener el suministro de 20 legiones. La proporción entre legiones y logística era 8-1. La misma distancia, si dependía de caminos terrestres de la meseta, sin carros de caballos ni de bueyes, solo carga humana en hombros y manos, los trabajadores necesarios se cuadruplicarían, la proporción entre legiones y logística sería 2-1. Y si se cambiaran los caminos terrestres por bosques montañosos, los trabajadores para mantener logística se duplicarían nuevamente, las legiones y logística serían un terrible 1-1. En cuanto a rutas terrestres de selva tropical de 200 o 300 kilómetros, con el nivel tecnológico de cualquier país del mundo en este momento, sin importar cuántos trabajadores, las líneas logísticas del gran ejército no podrían mantenerse. Porque los trabajadores en el camino consumirían completamente los alimentos transportados. El transporte fluvial y marítimo son las líneas de vida de los imperios antiguos. Pensó Shurot, lástima que el gran ejército pronto tendrá que dejar esta línea de vida. La ciudad-estado de Xilotepec mostró su misión al máximo grado, los nobles de la ciudad-estado se esforzaron por saquear la ciudad, transportando recursos fuera de la ciudad, para satisfacer todas las demandas del gran ejército mexica. Sin embargo, los nobles y sacerdotes obstinados no entregaron la ciudad, guerreros y milicianos aún defendían las murallas. Porque la ciudad tenía todo lo suyo, hasta no llegar al final absoluto, no estaban dispuestos a renunciar fácilmente. El rey Tizoc expresó satisfacción por la sumisión de Xilotepec, tampoco tenía interés en pasar otros 10 meses sitiando esta ciudad que había agotado su riqueza. El siguiente objetivo del gran ejército era el núcleo de la alianza suelta de otomíes del oeste, la ciudad montañosa Otompan, la legendaria tierra ancestral norte de los otomíes. Solo capturando la ciudad de Otompan, los otomíes perderían su centro político, cultural y militar, solo podrían someterse al imperio. 6 legiones fueron dejadas en el campamento en la orilla oeste del río Pánuco. 2 legiones directas se encargaron de mantener el gran campamento junto al río. Las rutas de suministro se convertirían aquí en terrestres, serpenteando hacia el oeste a lo largo de montañas y bosques. Las 4 legiones de ciudad-estado restantes vigilarían la ciudad-estado de Xilotepec mientras mantenían las rutas de suministro terrestres. Luego, el primer día de septiembre, el rey lideró más de 20.000 guerreros directos, 25.000 guerreros de aldea directos, 25.000 guerreros de ciudad-estado, y cerca de 40.000 milicianos de ciudad-estado, 14 legiones, un total de 110.000 tropas, como una vasta multitud de hormigas, hacia Otompan a más de 200 kilómetros. Montañas ondulantes, bosques sombríos, vientos y lluvias continuas, ciervos y lobos ahuyentados por el gran ejército, y aldeas otomíes vacías, este era el paisaje a lo largo del camino. Shurot pasó nuevamente por el campo de batalla de su primera batalla, Bertad lo escoltaba, los dos estaban parados en la colina del comandante, mirando juntos los campos boscosos amplios bajo la lluvia fina. En la tierra regada con sangre, la hierba ya era lo suficientemente exuberante, suficiente para cubrir todas las huellas pasadas, excepto las memorias en los corazones de las personas. El gran ejército era solo un transeúnte apresurado.
A lo largo de la marcha, el comandante en jefe Totek estableció 4 campamentos ocupando tierras altas, convirtiendo 40.000 milicianos de ciudad-estado en logística, responsables de transporte y protección de rutas de suministro, también ahorrando consumo de alimentos. Finalmente, después de más de medio mes de ardua marcha, cerca de 50.000 guerreros mexicas, más 25.000 guerreros de aldea directos, un total de 9 legiones, finalmente llegaron bajo la ciudad de Otompan. Aunque el número se había reducido considerablemente, la fuerza de combate central del gran ejército mexica permanecía. Entre los 50.000 guerreros mexicas había cerca de 3.000 regimientos Jaguar y Ávila, más de 10.000 guerreros veteranos de cuarto nivel. El rey Tizoc tenía confianza absoluta en la victoria. Incluso si todas las ciudades-estado otomíes se unían, movilizando completamente, reclutando cientos de miles de milicianos, él podría ganar en una batalla. El rey anhelaba una gran batalla decisiva satisfactoria, una campaña gloriosa que pudiera grabarse en platos ceremoniales. Ya se había preparado para tallar un plato ceremonial tan grandioso como la piedra solar azteca para su ascensión. Tendría grabadas las grandes hazañas de 15 gobernantes anteriores, y él sería el 16º. Y el nombre del plato ceremonial sería Piedra de Tizoc, estableciendo así el poder divino y trono indiscutibles del rey. La confianza del rey persistió hasta el momento en que vio la ciudad de Otompan. En ese momento, su sonrisa se congeló. Dioses en lo alto. Shurot salió arduamente del bosque, levantó la cabeza y lo primero que vio fue la ciudad montañosa distante. Esta es la ciudad de Otompan. Shurot se volteó, intercambió miradas con Ahuitzotl a su lado, ambos sonrieron amargamente al mismo tiempo. Habían escuchado que Otompan era fácil de defender y difícil de atacar, pero no esperaban este tipo de terreno. No era de extrañar que incluso 100 años después, los españoles solo pudieran mantener una forma de gobierno semiautónoma aquí. Los cuerpos de ambos estaban llenos de hojas caídas y polvo de caminar por el bosque, los guardias a su lado los ayudaban a arreglar su equipaje. Detrás de ellos estaba el gran ejército igualmente agotado por la ardua marcha. La altura de la ciudad de Otompan debería estar entre las ciudades montañosas japonesas y las ciudades de colina plana. Mirando hacia arriba, se asentaba en una meseta entre montañas, la altura relativa de la meseta era aproximadamente 40 a 50 metros. El lado norte era el más empinado, vagamente conectado con las cadenas montañosas cercanas, con arroyos fluyendo hacia abajo. Los otros 3 lados tenían pendientes ligeramente más suaves, con caminos simples dejados por el tránsito humano. El área de la ciudad-estado se estimaba en más de 5 kilómetros cuadrados. Las murallas se construyeron aprovechando la topografía montañosa, probablemente también de 4 o 5 metros de altura, conteniendo toda la meseta. Shurot vagamente vio figuras humanas moviéndose en las murallas de la cima de la montaña, banderas ondeando, deberían haber descubierto rastros del gran ejército. Esta ciudad no es fácil de atacar. Terreno traicionero, y no falta fuente de agua. Ahora aún es temporada de lluvias. Muy difícil de atacar. No es de extrañar que aunque los otomíes sean débiles, pudieran echar raíces en las guerras caóticas del norte por más de 200 años. Conversación familiar, los dos se miraron sin palabras. Después de un rato, el comandante en jefe Totek vino apresuradamente, su expresión seria. Tan pronto como se encontraron, agarró a Shurot. Shurot, ¿pueden tus catapultas bombardear la ciudad en la montaña? Shurot negó con la cabeza. Toda la meseta, desde el borde hasta la base de la pendiente, está bajo el alcance límite de las murallas del oponente, las piedras rodando desde la cima de la montaña pueden destruir completamente las catapultas. Incluso sin considerar ataques a distancia, con pendientes tan inclinadas, las catapultas son difíciles de instalar. Finalmente, incluso si por suerte se instalaran exitosamente, disparar hacia arriba a murallas de 20 o 30 metros de altura, no tendría poder alguno. Totek frunció el ceño. ¿No hay otros métodos? ¿Como escaleras de madera, o esos carros con cabezas metálicas puntiagudas y ruedas que mencionaste la vez pasada? Shurot y Ahuitzotl negaron con la cabeza simultáneamente. Guerreros élite cargando escaleras de madera subiendo 40 o 50 metros montaña arriba. Necesitan ser disparados unilateralmente por piedras, bloques de madera, lanzas, flechas, proyectiles de piedra desde las murallas por cerca de 30 minutos, consumiendo enorme energía, luego aún tienen que forzar combate de asalto a la ciudad. Más aún en la temporada lluviosa con lluvia continua.
Las bajas de guerreros serían demasiado severas, esto es imposible. Ahuitzotl dijo, perdiendo la sonrisa en su rostro. Sin mencionar la dificultad de construcción de arietes. Solo este tipo de terreno, los arietes serían difíciles de empujar hasta la meseta, y las piedras rodantes del oponente pueden destruir completamente los arietes. Shurok también dijo sin alternativa. ¿Realmente no hay ningún método? Toktek preguntó por última vez sin rendirse. Los dos negaron con la cabeza nuevamente. Sitio entonces. Dijo Ahuitzotl. La ciudad de Otompan era un castillo construido en región montañosa. En realidad en esta época, si realmente querían atacar había métodos. Pensó Shurok, primero usar gran cantidad de tropas descartables para consumir las piedras y troncos rodantes en la ciudad. A continuación, usar cañones de gran calibre y cañón corto de los españoles, se podrían bombardear las murallas hasta el colapso, o usar arqueros largos superiores para suprimir ataques a distancia de las tropas defensoras en las murallas, luego empujar arietes para romper las puertas de la ciudad. Finalmente confiar en tropas de asalto élite para irrumpir a través de brechas o puertas de la ciudad para combate cuerpo a cuerpo. Cualquiera que fuera, necesitaba supresión a distancia superior, bajas masivas de élites también eran inevitables. Y ahora, sitio entonces. Shurok también dijo. Pronto, más de 70.000 del gran ejército mexica acamparon en 3 lados de Otompan, bloqueando carreteras principales transitables, construyendo fortificaciones simples, luego enviando escuadrones élite para patrullar el norte escarpado. Toktek intentó varios métodos, provocando a las tropas defensoras dentro de la ciudad. Según inteligencia final, después de reunir algunos refuerzos de Guamaré y Panes, la ciudad ahora tenía más de 10.000 guerreros, 30.000 milicianos, y 30 o 40.000 civiles fuertes, los alimentos podían sostener un año como máximo. Tal vez fueron asustados hasta quebrarse por la campaña anterior, o tal vez estaban decididos a ser tortugas retraídas en sus caparazones. Sin importar cómo los guerreros mexicas los tentaran y provocaran, los otomíes simplemente no se movían, defendiendo Otompan hasta la muerte. Comenzó la larga guerra de sitio. Capítulo 26. Los vientos monzónicos cálidos cargando vapor húmedo se alzaron desde un Caribe silencioso. Atravesaron islas aún salvajes, atravesaron selvas feroces, atravesaron las llanuras de los huastecos, luego se alzaron a lo largo de la meseta mexicana, acariciando los valles mexicas prósperos, convirtiéndose en lluvia fina y suave. La lluvia fina flotó sobre cielo y campos, flotó sobre montañas y bosques, flotó sobre la ciudad montañosa fortificada de los otomíes, flotó hasta el campamento de guerreros mexicas en las montañas. Luego cayó suavemente, mojando las cortinas de una cabaña de madera, las gotas de agua trazaron curvas suaves, reflejándose en los ojos de un joven. El joven entonces levantó el pincel reflexionando, luego dibujó un pictograma de agua, 5 líneas azules curvadas, después escribió el carácter 4 agua, debajo. El joven Shurok miró la tabla de madera frente a él, llena de figuras y caracteres azules. Los gráficos y texto estaban en 2 filas, la primera fila eran varios pictogramas similares a inscripciones en hueso de oráculo, la segunda fila eran caracteres chinos tradicionales. Viendo que la tabla de madera ya estaba llena, la quitó de la plataforma de tierra frente a él, colocándola en la pila de tablas de madera ordenadamente alineadas al lado. Luego, tomó un pincel hecho de cabello, lo mojó en tinta azul maya índigo, antes de comenzar a reflexionar arduamente, vio que ya no quedaba mucha tinta. Llamó a Bertad, pidiéndole que fuera a las habitaciones de los sacerdotes para traer más colorante azul maya. Si no era suficiente, que mezclara algunas hojas de árbol añil silvestre con arcilla de paligorskita en el lugar. Después de que Bertad se fue, Shurok suspiró largamente, sintió que toda su sabiduría estaba agotada, necesitaba descansar un momento para recuperar algo de energía. El sitio había durado 2 semanas, finalmente tenía tiempo libre. Shurok comenzó a hacer algo premeditado por mucho tiempo y extremadamente importante: crear escritura. En los ojos de Shurok, los aztecas, e incluso toda Mesoamérica, aún estaban en la era de transmisión de registros pictográficos, los brotes de escritura pictográfica apenas habían surgido, como los gráficos que una vez había aprendido con su padre, como guerra, un escudo y un garrote, y muerte, un cadáver envuelto en tela blanca.
Estas figuras aún estaban en los brotes de escritura pictográfica, mucho más primitivas que las inscripciones en hueso de oráculo de la dinastía Shang con los 6 métodos completos, estimadas al mismo nivel que los sellos Xia legendarios de la dinastía Xia. Por esto también se podía inferir que cuando los ancestros americanos se separaron del continente euroasiático, aún estaban en la era prehistórica sin brotes de escritura. Según la experiencia de Shurot, en este momento los caracteres gráficos aztecas eran demasiado casuales, tanto la escritura como la interpretación cambiaban según la voluntad del usuario, el poder cultural estaba firmemente encarcelado en manos de los sacerdotes. La escritura es la piedra angular de un país, la cultura es la base fundamental de un país. Para Shurot con grandes ambiciones, no podía tolerar la situación actual del imperio sin escritura, se preparó para remediar personalmente esta deficiencia. Al principio, Shurot ambiciosamente planeó imitar leyendas míticas, crear él mismo un sistema de escritura. Sin embargo, esta idea solo apareció por 10 minutos, se atascó en el primer carácter. Luego, Shurot se dirigió al sistema de escritura más familiar y querido para él, el chino. Pensó divergentemente por mucho tiempo, sintiendo que un imperio mexica usando caracteres chinos también sería muy bueno, dinastía celestial azteca Huaxia unificando América, solo pensarlo hacía que la sangre hirviera. A continuación, se encontró con un problema difícil. El desarrollo de la escritura no se logra de la noche a la mañana. Para los mexicas con civilización inicial, era imposible usar caracteres simplificados de inmediato. Un guerrero mexica podía entender cielo y tierra son misteriosos y amarillos, pero aún no había aprendido universo vasto y desolado, podía ver sol y luna llenos y menguantes, no entendía constelaciones alineadas. Para él, palabras abstractas como ciencia, economía, cultura no tenían base conceptual establecida. Los caracteres chinos en sí mismos representaban un tipo de comprensión del mundo y la sociedad. Venían de pictogramas, de la percepción más simple del mundo, luego a través de diferentes eras, bajo la fusión de pensamientos y evolución cultural, fueron de lo figurativo a lo abstracto. Cada interpretación en explicación de caracteres y palabras era un tipo de cognición del mundo por los ancestros. Shurot no quería simplemente introducir caracteres chinos como herramientas, como el español del México posterior. Esperaba fusionar la cultura china madura basada en la escritura. Así, por un lado acelerar el desarrollo de toda la civilización azteca, por otro lado también neutralizar la cultura de sacrificio humano demasiado sangrienta. Al mismo tiempo, usando la estructura completa de caracteres chinos como cuerpo principal, agregar gráficos existentes, luego introducir caracteres fonéticos del náhuatl, ahorrando así miles de años de tiempo evolutivo. Luego basándose en la escritura, realizar reformas políticas, religiosas y culturales de la alianza lo antes posible. Donde el rey Wen educó, las mujeres errantes son dignas como funcionarios. Al pasar no se atreven a ser descorteses, se detienen y arreglan sus sombreros y cintas. Shurot recitó algunos versos de poesía, e inmediatamente sintió que compararse con el rey Wen y comparar a los guerreros con mujeres errantes era demasiado vergonzoso, sonrió y continuó meditando. Ahora, Shurot ya tenía una plantilla específica de escritura en sus manos. Caracteres chinos tradicionales. Lo que tenía que hacer era, basándose en caracteres chinos tradicionales semifigurativos, trabajar hacia atrás para inferir inscripciones en hueso de oráculo más figurativas, escritura de sello, o pictogramas inventados, construyendo un proceso lógico de cosas concretas, inscripciones en hueso de oráculo / escritura de sello figurativas, caracteres chinos tradicionales semifigurativos. Finalmente de los caracteres chinos tradicionales semifigurativos, derivar significados conceptuales abstractos. Después de un momento, Shurot escuchó a alguien levantar la cortina de la puerta, vio a Bertad entrando con colorante en una vasija de cerámica, seguido por Ahuitzotl quien no había visto en días. Shurot, ¿en qué has estado ocupado últimamente? Ahuitzotl sonrió, estos días ha habido bastantes banquetes en el campamento, no te he visto aparecer. Los banquetes solo son comer venado asado, beber licor de agave. Últimamente los suministros son tensos, tampoco hay mucho bueno para comer. Shurot también sonrió. Últimamente he estado ocupado con algo importante, Ahuitzotl, si tienes tiempo ayúdame. Los dos se sentaron con las piernas cruzadas junto a la plataforma de tierra, con mantas de piel de venado extendidas en el suelo. Mira estas tablas de madera. Shurot señaló la pila a sus pies. ¿Qué es esto? Ahuitzotl miró las 2 filas de gráficos y texto en las tablas de madera.
Este es escritura. La fila superior son varias figuras, muchas que hemos aprendido en platos ceremoniales. La fila inferior de texto es un resumen del significado de las figuras, con formas fijas de escritura y estructura para construir caracteres. Puedes basarte en las figuras para adivinar el significado de los caracteres. Ahuitzotl inmediatamente se interesó, comenzó a estudiar cuidadosamente. Esta tabla de madera, las imágenes en la fila superior son, una persona, un ojo, una montaña, un río, un árbol, dos árboles, tres árboles, un pez. Shurok miró, la fila inferior de caracteres era grados, Q, 4, Z persona, ojo, montaña, agua, árbol, bosque, selva, pez. Correcto, los caracteres de abajo son una especie de normalización de escritura y concentración de significado de los pictogramas de arriba. Mira, un carácter madera es un árbol, y dos caracteres madera son un gran bosque, tres caracteres madera son la selva detrás nuestro. Esta superposición del carácter madera no es una cantidad de 1, 2, 3, sino una expansión de significado espacial de una gran área. Entonces esta tabla de madera, las imágenes son una persona sosteniendo algo redondo, un río con tierra en el medio, un árbol con frutos arriba, un ojo con cabello encima, una persona levantando la cabeza mirando al cielo. ¿Estas imágenes se derivan de la tabla anterior? Muy correcto, así que los caracteres de abajo también se relacionan con la anterior. En orden son melón, isla, fruto, ceja, cielo. Melón viene del carácter persona, isla viene del carácter agua, fruto viene del carácter árbol, ceja viene del carácter ojo, cielo también viene de persona. Ahuitzotl, mira esta. Lo que crece en el suelo, con frutos redondos, es frijol. Cuando los frijoles crecen exuberantemente, con muchos brotes y hojas, es abundante, significando cosecha de abundante. Esta forma de calavera es el hueso dentro de nuestros cuerpos. El carácter P se extiende de cosecha de abundante para significar grande y lleno, y P juntos, es expandir hueso a grande y lleno, eso es tu cuerpo, cuerpo. Y esta, mira, una línea es 1, dos líneas es 2, tres líneas es 3, una línea corta más una línea larga es arriba, una línea larga más una línea corta es abajo. Los dos conversaron cada vez más animadamente, hasta que se acercó el anochecer, la habitación se oscureció. Shurot, estos caracteres son muy interesantes. Al principio, todos son cosas que se pueden ver y tocar. Luego gradualmente se combinan, se convierten en cosas que no se pueden ver ni tocar. Pero para estas cosas desconocidas, mirando los caracteres que mencionas, puedo tener cierta sensación de comprensión. Eso es porque eres muy inteligente. Shurok rió a carcajadas. ¿Qué piensas de estos caracteres? Muy buenos. Ahuitzotl le elogió con placer. Entonces te digo el significado de los caracteres, y tú dibujas las figuras correspondientes, ¿está bien? Shurok persuadió pacientemente. También está bien. Estos días son bastante tranquilos. Te acompañaré a jugar un rato. Supón que esto no es juego, quiero usar estos caracteres de significado fijo para reemplazar las figuras de registro de los sacerdotes, ¿qué te parece? Un momento de silencio. Luego, Ahuitzotl sonrió. Quiero vivir un poco más, también quiero que vivas un poco más. Capítulo 27. En un abrir y cerrar de ojos ya era mediados de octubre, el sitio de Otompan había durado un mes. La larga temporada de lluvias finalmente mostró señales de partir, el cielo recibió la luz solar clara y brillante que tanto se había extrañado. Durante este tiempo, Shurot y Ahuitzotl organizaron cerca de 1000 caracteres chinos de uso común, dibujando pictogramas correspondientes. Al mismo tiempo, Shurot también enseñó estos caracteres a los guerreros que lo seguían. Estos caracteres partían de objetos de la vida, se conectaban entre sí a través de radicales y componentes, explicándose mutuamente sus significados, luego gradualmente derivando conceptos abstractos básicos. Por ejemplo, usando pulgada y tierra para construir la oficina oficial formal templo, luego estudiando el sol en el U para derivar el concepto temporal tiempo. Luego, Shurot tuvo una inspiración, trabajó con artesanos para crear el dispositivo de cronometraje más simple y claro. Un reloj de sol. Entonces lo mostró orgullosamente a Ahuitzotl. Ahuitzotl solo sonrió diciéndole que este juguete ya había sido inventado por los ancestros mayas hace 2000 años. Solo porque Shurot aún no había experimentado educación sacerdotal larga y formal, todavía sabía muy poco sobre astronomía.
Según el calendario que aprendimos de los mayas, un año son 20 meses, un mes son 18 días, al final de cada año hay 5 días nefastos, cada 4 años se agrega un día nefasto adicional. 365 días y un cuarto cada año. Pensó Shurot, esto también lo sé. Lo siguiente era lo que Shurot no sabía. El mundo fue creado por los dioses vienen del cielo nocturno donde se reúnen 7 estrellas, un lugar lejano de destino desconocido. Ahuitzotl cantó una canción ritual mientras hablaba. 20 años son un K-año, 20 K-años son un Baktun-año, después de 64 Baktun-años y medio, es el final del ciclo de todas las cosas, el dios solar regresa al origen de las 7 estrellas. Una era son 25,800 años. Shuro calculó silenciosamente. ¿Reunión de 7 estrellas? ¿Es la osa mayor? No, los mayas deberían estar observando las Pléyades. ¿El dios solar regresa a las 7 estrellas? El sol orbitando las Pléyades una vuelta son aproximadamente 25,800 años. Shurot no pudo evitar cubrirse la frente con la mano, una civilización con un calendario tan avanzado no tenía escritura, qué árbol tecnológico tan extraño. El sol nace y el sol muere, un ciclo tiene 5 eras. La primera era protagonizada por gigantes, comían bellotas, era la era de 4 jaguares. La segunda era fueron humanos, comían piñones, era la era de 4 vientos. La tercera era fueron humanos, comían semillas de loto, era la era de 4 lluvias. La cuarta era fueron humanos, comían juncos acuáticos, era la era de 4 aguas. ¿Qué es todo esto? Shurot se frotó la frente, escuchando sobre astronomía y mitología. La quinta era es ahora, protagonizada aún por humanos, comen maíz, es la era de 4 movimientos. Al final de la era, es el retorno de todas las cosas al vacío, el mundo se destruye en terremotos, los seres vivos mueren en inundaciones, el dios solar regresa al reino divino, ese es el fin del mundo. Ahuitzotl cantaba solemne y misteriosamente. ¿El fin del mundo? Shurot sintió extrañamente que esta palabra era muy familiar, el fin del mundo maya. 2012. Shurot saltó emocionado, agarrando a Ahuitzotl quien estaba sumergido en profecías míticas. ¿Cuántos años faltan para el fin del mundo? Déjame calcular. No te preocupes, el fin del mundo aún está lejos. Ahuitzotl sonrió, algo sorprendido por la reacción de Shurot. Ahora faltan un Baktun año más 6K años más 11 años para el fin del mundo. 400 más 120 más 11, 531 años. Este año es 1481 DC. Shurot se conmovió hasta casi llorar, finalmente sabía el año actual, la memoria de la historia, Europa Universalis, finalmente podía conectarse con esta era. Año 1481 DC, faltaban 11 años para que Colón descubriera América, faltaban 38 años para que los españoles invadieran México. En esta era, el centro del mundo aún estaba en el lejano Oriente y Medio Oriente, allí tenían la población más densa, las ciudades más magníficas, los mercados más prósperos, y los imperios más poderosos. En el lejano Oriente, la dinastía Ming estaba en su apogeo, aún en la era dorada de las nuevas políticas de Chenghua, derrotando a los mongoles de Mobei al norte, conquistando a los Jurchen de Jianzhou al este, dominando Asia Oriental, siendo indudablemente el protagonista de este mundo. El reino de Corea estaba en medio de luchas internas intensas, los 4 grandes desastres de eruditos iniciaron la ola de disputas partidarias. Japón acababa de experimentar la guerra Nin, la era Sengoku comenzaba, la era de caos había llegado. En el sudeste asiático, el reino de Ayutthaya estaba en la era próspera bajo el gobierno del rey elefante blanco, comenzando una serie de rellenas. En las islas de Java, el imperio hindú Majapahit comenzaba a declinar, el sultanato islámico de Demak comenzaba a surgir. En Asia Central, el imperio creado por el Cojo Tamerlán ya se había desintegrado, mientras que Babur, fundador del imperio mogol, estaba a punto de emerger, para conquistar la caótica dinastía de Delhi en el norte de India. En la meseta de Deccan del sur de Asia, el penúltimo imperio hindú de la historia, Vijayanagara, estaba al final de su primera dinastía, la rebelión interna se acercaba, perdiendo la última oportunidad de unificar el sur de India. En el Medio Oriente, otro protagonista del mundo, el brillante Imperio Otomano estaba a punto de entrar en su era más gloriosa. Este año, el sultán Mehmed II, conquistador del Imperio Bizantino, acababa de morir, ya había conquistado media península balcánica, controlado el Kanato de Crimea, invadido el norte de Irak.
En los próximos 100 años, la expansión de la Media Luna nunca se detendría, el Imperio Otomano continuaría conquistando Irak, Siria, la Ciudad Santa de Palestina, el Egipto mameluco, toda la costa del Mar Rojo, hasta controlar completamente el comercio este-oeste, forzando la exploración y apertura de nuevas rutas marítimas europeas. Y las olas de conquista occidental otomana avanzarían repetidamente, conquistando Rumanía, Valaquia, hasta todos los Balcanes. Luego conquistarían Hungría, invadirían Austria, sitiarían Viena, trayendo a los europeos un miedo prolongado e irreprimible. En las estepas de Europa del Este, en este momento, el Principado de Moscú acababa de independizarse de ser vasallo de la Horda Dorada, la nación eslava finalmente recibía el amanecer de un nuevo nacimiento. Después de incorporar la cultura y sangre tártara, la expansión eslava hacia el este continuaría medio milenio, atravesando el mar de hierba sin fin de Asia Central, cruzando la vasta Siberia, hasta las frías costas del mar del Japón. En Europa Central, el reino de Polonia estaba en la edad dorada de la dinastía Jagellón, la prosperidad de las haciendas nobles acompañaba el desarrollo del parlamento noble, manteniendo desde entonces la fuerza suelta del reino. En el Sacro Imperio Romano, Maximiliano I el Grande estaba a punto de convertirse en emperador, planeaba la famosa reforma imperial difícil y larga, también usando matrimonios políticos cuidadosamente arreglados para abrir un futuro amplio para la dinastía Habsburgo. En Europa Occidental, el Imperio Español nació de la fusión de los reinos de Castilla y Aragón, el devoto católico Fernando II se convirtió en el primer rey. El movimiento de reconquista de 800 años estaba a punto de terminar, los moros ya habían sido expulsados de vuelta al norte de África. La mirada de los españoles estaba a punto de venir a América primitiva, rica y llena de futuro junto con Colón, trayendo una codicia infinita por el oro. Aunque el príncipe Enrique ya había muerto, la exploración portuguesa continuaba adelante, estaban a punto de descubrir el Congo, pasar el Cabo de Buena Esperanza, colonizar Sudáfrica, establecer puestos comerciales en África Oriental, luego encontrar a los otomanos nuevamente en el Mar Rojo, finalmente llegar a la rica y dispersa India, estableciendo un imperio colonial de solo 2 millones de población. En este momento, bajo los esfuerzos de toda la vida de Luis XI el Prudente, el reino de Francia finalmente había anexado el ducado de Borgoña, completando la difícil unificación. El rey Araña estaba a punto de morir, dejando a los franceses el embrión de la monarquía absoluta. Para los ingleses lejos del continente, la Guerra de las Rosas que había durado 30 años aún no terminaba, la unificación de Inglaterra aún parecía distante. En esta isla pequeña aún había Gales, Irlanda y Escocia, nadie predecía que aquí habría un futuro imperio. En África Occidental, después de capturar Tombuctú de Malí, los Songhai finalmente establecieron un imperio del África Negra a lo largo del río Níger, luego se encontraron por primera vez con exploradores portugueses en la costa de África Occidental. En África Oriental, los etíopes aún estaban bajo el gobierno de la dinastía salomónica, el largo gobierno continuaría 500 años más, manteniendo la única cruz en el océano de Media Luna. Este año es 1481 DC, una era donde nada ha sucedido aún, una era llena de posibilidades. Pensó Shurot, en este momento el centro del mundo está en Oriente. Los europeos aún no han obtenido la riqueza y tierra de América, aún no han abierto el camino de contraataque hacia América, África, India, Sudeste Asiático, e incluso China. Aún no se han vuelto poderosos. Aún tengo 30 años para unificar Mesoamérica, para recibir a los colonizadores que vienen de lejos. Shurot finalmente dejó el miedo a lo desconocido, la chispa de conquista se convirtió en llama. Ya que vine aquí, estoy destinado a cambiar todo. Shurot. Ahuitzotl miró con algo de confusión a Shurot quien había estado parado mucho tiempo. El joven finalmente regresó a la realidad después de largos pensamientos, luego soltó una risa alegre, se lanzó hacia adelante, abrazando calurosamente la cintura de Ahuitzotl. La sonrisa de Ahuitzotl se congeló instantáneamente, tocó la frente de Shurot con cara de disgusto, milímetros, no tenía fiebre. Muchacho, ¿qué te pasa de repente? Esa es solo mitología, el fin del mundo no vendrá. Shurot pegó su cara al pecho de su buen amigo, emitiendo murmullos confusos. El fin del mundo no vendrá, cambiaremos todo esto. Capítulo 28. La partida de la temporada de lluvias llegó en una noche que pasó desapercibida. A la mañana siguiente, cuando la luz solar atravesó la oscuridad y la claridad regresó al cielo, la gente prorrumpió en vítores entusiastas.
El campamento de sitio pronto comenzó a volverse ajetreado, los guerreros finalmente pudieron sacar sus ropas mohosas para secarlas. También se secaban montones de tortillas de maíz ligeramente mohosas en las puertas de los almacenes. En las colinas no muy lejanas, guerreros robustos estaban sentados con las piernas cruzadas en la hierba exuberante, disfrutando del sol cómodo mientras miraban con ceños fruncidos las tablas de madera en sus manos, siguiendo arduamente a Shurota aprendiendo la temible escritura. Mirando el número de personas en el pasto, Shurot suspiró ligeramente. Le dijo a Bertad a su lado. Durante este tiempo, el suministro de alimentos del campamento no ha sido muy suficiente, además del remojo de lluvia, parece que bastantes guerreros han enfermado en cama. Bertad asintió. En el gran campamento directo real, hay 200 o 300 guerreros que han caído enfermos por aclimatación, los otros dos campamentos solo pueden estar peor. Afortunadamente, entre los guerreros seguidores solo 2 tuvieron problemas estomacales, probablemente por comer tortillas de maíz mohosas. Shurota sintió, luego miró con preocupación a la distancia, donde estaba el campamento de guerreros de Ciudad-Estado, su propio padre lideraba la legión de Teotihuacán también allí, sin saber cómo estaba la situación. El sacerdote realmente tiene revelación divina. El ritual de hervir agua antes de beber es efectivo. Bertad dijo admirando a Shurot nuevamente. Shurot sonrió sin alternativa. Al principio, les dijo a los guerreros seguidores que hervir el agua potable antes de beber era para reducir enfermedades de temporada lluviosa. Pero en esta era, sin herramientas metálicas, recolectar leña y hacer fuego era realmente un trabajo muy arduo. Los guerreros no estaban dispuestos a pasar varias horas solo para beber agua caliente. Finalmente, solo pudo usar mitología como pretexto, diciéndoles a los seguidores. El dios de la muerte Xolotl tiene el deber de proteger al sol, será indulgente con aquellos que oren usando llamas. Solo así pudo promover a duras penas el hábito de beber agua hervida. La temporada de lluvias finalmente terminó. A continuación, el transporte de alimentos y las pérdidas mejorarán mucho, todos podrán comer tortillas de maíz hasta saciarse. Shurot sonrió, alentando a los seguidores a su lado que aún persistían en aprender a pesar de sus rostros pálidos. Vengan, continúen estudiando, todos ustedes son pilares del país. Sin embargo, la llegada de la estación seca no hizo que todo mejorara. El transporte normal de alimentos solo duró menos de 2 semanas, a fines de noviembre, llegaron repetidamente noticias de ataques a convoyes de suministros. Ahuitzotl y Shurot se sentaron con las piernas cruzadas uno frente al otro en la pequeña cabaña, Bertad se sentó en la posición detrás de Shurot. Hace 2 días, un pequeño convoy de suministros de 100 hombres fue atacado. 100 milicianos, ni una sola persona escapó. Ahuitzotl dijo con expresión seria. Las ropas de los milicianos fueron completamente despojadas, deberían ser montañeses o otomíes. Ya es la segunda vez esta semana. La vez anterior, las cabezas de los milicianos fueron cortadas, apiladas en pirámides intimidantes, las ropas en los cuerpos permanecieron intactas, deberían ser escuadrones de guerreros otomíes. El sereno Bertad complementó. Parece que gran cantidad de otomíes se han infiltrado en los bosques montañosos detrás nuestro. Shurot asintió. ¿Son suficientes las reservas de alimentos del campamento? Los alimentos en el campamento pueden durar 3 meses, calculando consumo normal. Ahuitzotl sonrió ligeramente, la situación alimentaria no es urgente por ahora. Los bosques montañosos no pueden mantener la existencia de grandes tropas a largo plazo. Pequeños grupos de otomíes solo pueden interferir con el transporte de alimentos, con su capacidad actual, temporalmente aún no pueden cortar nuestros canales de transporte de alimentos. Shurot asintió, más de 100.000 tropas de retaguardia aún mantenían efectivamente las líneas de suministro logístico de 70.000 élites. Pero este es un presagio muy malo. ¿De dónde vienen estos atacantes? Shurot preguntó seriamente. La mayoría de guerreros y casi todos los milicianos deberían venir de Guamaré y Pames. Los exploradores descubrieron que las aldeas en esta área han tenido reclutamientos recientemente. Ahuitzotl recientemente se había hecho cargo nuevamente del trabajo de inteligencia del gran ejército, el trabajo de guardia aún era atendido por Totec. Y una pequeña parte de guerreros, posiblemente vienen del oeste más lejano Tecaxic y las montañas del norte cerca de Coahuila. Aunque las ciudades-estado otomíes allí son débiles y distantes, también pueden enviar escuadrones de guerreros de 100 hombres. Shurot asintió, Tecaxic estaba a más de 1 mes al oeste de Otompan.
Más al oeste era territorio de los tecos, en este momento los tarascos estaban conquistando allí. Y Coahuila estaba al norte de Otompan, casi 2 meses de viaje, lleno de desiertos desolados y mesetas áridas, con pueblos seminómadas llamados chichimecas, casi el borde del mundo mesoamericano. Más al norte de Coahuila estaban las praderas de Texas donde se podían cazar bisontes. Después de más de 2 meses de sitio, los otomíes de varios lugares finalmente reaccionaron. Luego, Shurot preguntó: ¿Tiene algún plan de respuesta el comandante en jefe? De la ciudad de Xilotepec a Otompan son más de 2 semanas de viaje. Los 40.000 milicianos acampados en el medio están bien para mantener transporte logístico, pero su capacidad de combate no es suficiente para luchar. Toptek planea extraer 2.000 guerreros de cada extremo, divididos en 40 escuadrones de 100 hombres, para buscar a los atacantes. Shuro reflexionó por un momento, levantó la cabeza hacia Bertad a su lado. Bertad, puedes liderar un escuadrón de 20 hombres, participar en la batalla de búsqueda de escuadrones otomíes. Tenemos que entender la situación específica de combate de los otomíes en las montañas. Ten cuidado en la batalla, recolecta más información. Bertad entonces se inclinó serenamente en saludo. Encantado de luchar por usted, déjelo en mis manos. Así, la cruel matanza en el bosque pronto comenzó. La mayoría de escuadrones de guerreros regresaron sin éxito en las búsquedas, mientras que una pequeña parte de escuadrones de guerreros una vez que se encontraron, era lucha a muerte en el bosque. En los bosques sombríos, cuerpos de guerreros y milicianos yacían bajo altos pinos, en este momento ya no había diferencia entre ellos. La sangre nutrió la tierra suave, haciendo que las plantas crecieran aún más exuberantemente. En un mes de ataques y búsquedas en bosques montañosos, más de 10 guerreros jaguar perecieron, más de 400 guerreros murieron, y 500 o 600 resultaron heridos. Las bajas otomíes solo fueron el doble, y la mayoría eran milicianos. Las pérdidas de esta guerra de ataques en bosques montañosos equivalían realmente a una batalla a gran escala. El rey Tizoc estaba tanto furioso como inquieto. La ira de los guerreros mexicas ardía ferozmente, la mayoría dirigida al enemigo, una pequeña parte reservada para el rey. Cuando Shurot vio a Bertad nuevamente, este guerrero de fuerza jaguar aún tenía rostro sereno, pero tenía una marca vendada adicional en el hombro. Shurot se sorprendió algo, si no contaba a Totek, Bertad y Oroch eran casi los 2 guerreros más poderosos que había visto. Se preocupó algo nervioso por su guerrero número 1. No es gran cosa, solo fui atacado por sorpresa por una flecha de un cazador otomí con arco simple, ya se aplicó polvo medicinal. Bertad negó con la cabeza, la situación no es muy optimista, los bosques montañosos ayudan demasiado a los otomíes. Los milicianos y cazadores otomíes establecen diferentes trampas, como un hoyo cavado, con palos puntiagudos abajo, un marco hecho con ramas arriba, luego cubierto con tierra poco profunda y césped. Una vez que alguien pisa, si el peso excede, las ramas se rompen, los guerreros mexicas caen, lastimándose piernas y pies, incluso muriendo en el acto. También hay una estructura de horquilla hecha de espinas de madera, escondida en hojas y hierba, un extremo conectado con cuerda a ramas grandes curvadas o árboles pequeños, luego los otomíes atraen a los guerreros a perseguir. Una vez que los guerreros tocan la cuerda tendida en el suelo, el mecanismo se activa, luego la rama con la horquilla rebota, como un golpe completo de jaguar, la fuerza puede atravesar cuerpos y armaduras de cuero. Comparativamente, prefiero encontrar guerreros otomíes. Bertad dijo francamente, los milicianos otomíes en bosques montañosos pueden usarse como medio guerrero, unos pocos cazadores son tan temibles como guerreros jaguar. Los bosques montañosos dispersan nuestras formaciones poderosas. Los garrotes de guerra de obsidiana pesados consumen demasiada energía, las lanzas de piedra de milicianos resultan más flexibles. Varias trampas pueden ignorar la protección de armaduras de cuero, nivelando diferencias de habilidad marcial. La familiaridad con el terreno también permite a los otomíes conservar más energía, encontrar momentos más apropiados. Bertad finalmente resumió. No podemos continuar consumiendo con los otomíes en bosques montañosos, el sacrificio de guerreros es demasiado barato. Solo llegando a terreno plano para combate frontal a gran escala, un regimiento de guerreros mexicas puede derrotar fácilmente 5 veces su número de milicianos otomíes, y las bajas serían 10 veces menores que en bosques montañosos. Shurot asintió, se dio cuenta de que el gran ejército había caído realmente en la guerra de guerrillas más primitiva.
Este tipo de guerra de guerrillas montañosa debilitaría la capacidad de combate de tropas enemigas élite, mientras daba a montañeses familiares con el terreno gran aumento de capacidad de combate, como los problemáticos montañeses suizos y boers sudafricanos en la historia. La guerra de guerrillas podía hacer que el lado débil luchara contra oponentes con capacidad de combate muy diferente con proporciones de bajas no tan diferentes. La ubicación de la guerra debe cambiar. Shurot estuvo de acuerdo. Los dos estaban analizando seriamente tácticas de guerra cuando vieron a Huitzotl acercarse apresuradamente. Extendió la mano, naturalmente tomó a Shurot, luego sonrió diciendo: el rey convoca consejo, vamos rápido. Capítulo 29. En el camino hacia la gran tienda del rey, Shurot miró al cielo. Cielo profundo, nubes altas, luz solar llano cálida, viento con frío. Ya es el final de diciembre, pronto llegarán los días nefastos del fin de año. Pensó Shurot. El rey en la gran tienda aún se elevaba alto en el trono, rostro como deidad, ojos ligeramente cerrados, pareciendo imperturbable como un pozo profundo. En la reunión de hoy, los sacerdotes de guerra no asistieron. El lado derecho de la gran tienda aún tenía comandantes del ejército central vestidos con mantos de doble cara de piedra solar, mientras el lado izquierdo tenía comandantes de legiones de ciudad-estado con coronas de plumas, vestidos con diferentes mantos. Shurot vio a su propio padre también parado al frente del lado izquierdo de la gran tienda, rostro lleno de firmeza y preocupación. Solo hasta ver a las dos personas entrando, Shusok sonrió alegremente, intercambió una mirada con Shurot, luego asintió a Huitzotl al lado. Luego, Shurot siguió a Huitzotl al lado derecho para pararse. Miró alrededor, la mayoría de generales en la gran tienda estaban llenos de preocupación, los líderes familiares no pudieron evitar susurrar entre ellos, la atmósfera momentáneamente parecía algo impaciente e inquieta. Después de otro momento, esperando hasta que comandantes y comandantes de legiones hubieran llegado, Tisok abrió los ojos, barrió con mirada severa, los sonidos en la gran tienda gradualmente disminuyeron, hasta quedar completamente silenciosos. Shurot recordó escenas previas de deliberaciones del rey, observando las expresiones de todos y el tiempo de silencio. Parecía que el prestigio del rey había disminuido. Los convoqué esta vez, primero para entender las bajas de cada legión, segundo para discutir el próximo plan. Tisok miró a los comandantes de legiones de ciudad-estado, ¿cuáles son sus bajas? Los generales reportaron sucesivamente las pérdidas de guerreros de las legiones, maldiciendo la astucia de los otomíes, de paso quejándose de alimentos insuficientes, esperando que el rey pudiera distribuir otro lote. Shurot vio las cejas de Tisok fruncirse ligeramente. El sitio había durado más de 3 meses, las bajas durante este tiempo realmente excedían mucho las expectativas, desaclimatación de temporada lluviosa más guerrillas de bosques montañosos, de 50.000 guerreros mexicas, ya habían muerto más de 600 por enfermedad, más de 400 en batalla, mientras enfermos y heridos acumulados cerca de 2.000, incluso 20 guerreros jaguar nobles militares habían muerto. Más de 3 meses, los guerreros élite realmente habían sufrido 3.000 bajas. Shurot se sorprendió algo por este número. 50.000 guerreros otomíes no necesariamente podrían dar al gran ejército estas bajas. Por esto se podía ver que el daño de logística y ambiente al ejército, a veces era mucho mayor que campañas a gran escala. Los comandantes no se preocupaban por milicianos, así que no había números específicos de bajas. Shurot solo sabía que milicianos del gran campamento y retaguardia también habían perdido 3 o 4.000, la mayoría concentrados en tropas manteniendo transporte de bosques montañosos. La mitad murió en bosques montañosos difíciles de temporada lluviosa, la mitad cayó en guerrillas de escuadrones otomíes. Las cejas de Tisok se fruncieron más apretadamente. ¿Cuáles son las bajas otomíes? El rey miró a Totek. Totek vaciló raramente, aún se adelantó un paso diciendo en voz alta: encontramos más de 2.500 cuerpos de milicianos otomíes, en cuanto a restos de guerreros, menos de 100. La gran tienda inmediatamente se alborotó, los milicianos otomíes realmente habían luchado con guerreros mexicas con una proporción de bajas de 2-1 a 3-1, este era un número completamente inaceptable. Parecía que los otomíes finalmente habían encontrado un método para lidiar con guerreros mexicas, pensó Shurot. El rey se esforzó por calmar sus emociones, también haciendo que los generales en la gran tienda se tranquilizaran. Luego, Tisok preguntó seriamente a Huitzotl: ¿de dónde vienen estos otomíes?
¿Cuántos más hay? Los milicianos vienen de Guamaré y Pames, los guerreros además de estos dos lugares, también una pequeña parte viene de ciudades-estado más lejanas del oeste o norte. Awitsoul también reportó seriamente, el número de guerreros se estima en más de 1000, milicianos difíciles de contar, porque las aldeas de estos dos lugares aún pueden movilizar decenas de miles más. Al escuchar el número de decenas de miles, los generales se alborotaron nuevamente. Todos gritaban ruidosamente para darles una lección a los otomíes. Shurot escuchó atentamente por un momento, descubriendo que temporalmente nadie había mencionado retirada. La impotencia de combate frontal otomí daba a todos una sensación de debilidad vulnerable, una ilusión de victoria a la vista. Esta vez, incluso el rey tuvo dificultad para calmar el ruido de la gran tienda, tampoco tenía intención de calmarlo. Tisok hizo que Totek se acercara, los dos discutieron en voz baja unas frases. Luego, Shurot vio a Totek con rostro frío asintiendo vigorosamente, ojos mostrando luz fría, luego usando el brazo izquierdo para golpear vigorosamente su propio pecho, expresando promesa. Después de mucho tiempo, la gran tienda finalmente se calmó. Tisok asintió, Totek caminó a grandes pasos al centro, parándose detrás de una plataforma de piedra a la altura del pecho, proclamando la decisión del rey a los generales. El rey decide dividir dos fuerzas flanqueadoras para conquistar las ciudades-estado de Guamaré y Pames. Una ruta es directa real, una ruta entregada al ejército aliado de ciudades-estado. Cada fuerza flanqueadora produce 8000 guerreros, debe tener al menos 1000 regimientos jaguar o águila, todos cambiados a vestimenta de guerreros ordinarios. Cada ruta además lleva 2000 guerreros de aldea directos, para cargar alimentos y transportar botín de guerra priorizando alimentos. La mirada de Totek se concentró en los rostros de comandantes de ciudad-estado, mirada feroz hasta que cada comandante de nación asintió en acuerdo. Esta expedición tiene 3 objetivos: primero atacar directamente bajo Guamaré y Pames, exigir sumisión y tributo de ciudades-estado, cortar alianzas con gente de Otompan, retirar milicianos que hostigan. Exigir principalmente retirada de tropas, tributos pueden no ser necesarios. Segundo, si Guamaré y Pames no están dispuestos a retirar tropas de refuerzo, cortar alianzas, las fuerzas flanqueadoras mostrarán debilidad a las ciudades-estado, tentándolas a salir de la ciudad para batalla. Tercero, si los otomíes aún se encogen como ratones en madrigueras. Totek hizo una pausa, barrió a los generales con la mirada nuevamente, luego se quitó el garrote largo de obsidiana de la espalda, Macuahuidu, luego levantó con ambas manos, músculos hinchándose, balanceando hacia abajo con fuerza. Shurot escuchó un estruendo gigante, la plataforma de piedra frente a Totek se desintegró rugiendo, polvo alzándose, realmente destruida con un golpe de garrote. Los generales quedaron horrorizados, mirando a Totek con ojos que tenían miedo y obediencia. El polvo difuminó la figura del comandante en jefe. Shurot no podía ver claramente sus ojos enrojecidos, solo escuchó la voz fría pronunciando palabra por palabra. Que los guerreros destruyan todas las aldeas, quemen todo. Sin importar hombres, mujeres, ancianos o jóvenes, esta batalla no toma prisioneros, que no quede ni uno vivo. Los generales se miraron palideados, momentáneamente sin palabras, luego rugieron en acuerdo, intención asesina surgiendo. Shurot se conmocionó en el corazón, como si viera sangre sin fin acercándose. Desde llegar a este mundo, Shurot había descubierto que aunque había rituales sangrientos de sacrificio humano, en realidad, los ejércitos aztecas nunca hacían matanza sin sentido. Los guerreros mexicas solo capturarían sacrificios que pudieran llevarse, luego dejarían ir a viejos, débiles, enfermos, discapacitados, y jóvenes sin amenaza, permitiendo que las aldeas continuaran reproduciéndose. Esto era como caza de jaguares, solo capturando alimento suficiente para supervivencia. No como gatos, realizando matanza sin sentido por entretenimiento. Eso era desperdicio de sacrificios. El ascenso de guerreros era igualmente así, solo calculando número de guerreros capturados vivos, oponiéndose a matanza pura. Teológicamente hablando, los sacrificios pertenecían a los dioses. Solo vidas ofrecidas en sacrificios podían satisfacer requisitos divinos. El mundo necesitaba sacrificios continuos como combustible para mantener la rotación del sol. Los guerreros mexicas necesitaban aldeas que continuaran, necesitaban sacrificios continuos, esta era una ley de selva realista, sacrificios eran alimento de supervivencia.
Usualmente no serían como ejércitos de la dinastía Ming masacrando aldeas por riqueza, no dejando sobrevivientes para evitar represión de funcionarios civiles. Por otro lado, los sacrificios también tenían diferentes grados. Sacrificios de descendientes divinos más complacían a los dioses, sangre noble seguía, guerreros ordinarios eran calificados, milicianos inferiores solo eran adiciones dispensables. Esta también era la razón por la que la ciudad de Xilotepec prefería entregar toda riqueza antes que abrir puertas de ciudad. Sacrificar 300 nobles descendientes divinos era mucho mejor que 3000 plebeyos. Hasta ahora, las guerras que Shurot había experimentado eran guerras de tributo de baja intensidad, no como guerras de conquista cultural cruel cuando Yuan y Qin surgieron. Ya podía enfrentar guerra, pero aún no estaba preparado para enfrentar verdadera crueldad. Pero en este momento, debido a amenazas a rutas de suministro, el gran ejército enfrentaba crisis de supervivencia. Los guerreros mexicas eran como avispas cuyo nido había sido pinchado, saliendo dispersándose con intención asesina. Iban a abandonar principios de capturar sacrificios, con crueldad absoluta de gatos, para responder ataques de ratones. Los generales luego se dispersaron de la tienda, reuniendo guerreros élite, cargando garrotes de guerra de luz fría, llevando fragmentos afilados de obsidiana suficientes para consumo. Shurot estaba algo aturdido. Fue tirado hacia adelante por Ahuitzotl, pasos no muy estables. En aturdimiento vio al padre caminando a grandes pasos. Luego, Shusok abrazó fuertemente a Shurot, luego bajó la cabeza a su oído. Shurot, sé que siempre has sido de corazón blando, pero corazón blando no tiene sentido, mi hijo. Debes tener la firmeza de un guerrero. La vida no es más que flores floreciendo, todas las cosas morirán silenciosamente, y siempre verás toda la sangre. Sangre de plebeyos, sangre de guerreros, sangre de nobles, sangre de sacerdotes, incluso mi sangre, y la tuya propia. Guerreros, es tranquilamente, tomar la muerte como el camino de regreso. Terminando esta frase, Shusok bajó la cabeza, besando la frente de su hijo. Luego otro abrazo fuerte, luego se dio vuelta y se fue. Orochi al lado miró a Shurot con preocupación, también se dio vuelta y se fue. Finalmente, solo quedó Ahuitzotl, se puso de lado, miró a Shurot, sonrió ligeramente, luego continuó medio arrastrando al joven, caminando a grandes pasos hacia adelante. Capítulo 30. El viento fuerte traía el frío del final de diciembre, con esa desolación y aura letal particular del otoño e invierno. En el norte tropical de México, no había nieve blanca cubriendo toda crueldad, solo en la temporada de otra cosecha de abundante, frijoles de tallos dorados en los campos. El final del año había llegado, en un abrir y cerrar de ojos ya eran los días nefastos. Tal vez por la presión de alimentos, las dos fuerzas flanqueadoras se reunieron rápidamente, luego llevaron suministros de más de un mes. 20.000 tropas marcharon hacia el norte por 2 días, luego se dividieron yendo noroeste y norte. Dejando 30.000 guerreros, cerca de 20.000 milicianos, y el sagrado e implacable rey Tizoc, comandando bajo la ciudad de Otompan. Casar se quedó en el gran campamento real, liderando 1000 regimientos de guerreros jaguar y 500 guardias de cabello cortado, durmiendo con armas al alcance. El rey Tizoc esperaba que la ciudad-estado de Otompan pudiera aprovechar la oportunidad, salir de la ciudad para romper el sitio, luego recibir esta sorpresa. Toptek lideró 8.000 guerreros directos, 2.000 milicianos de aldea directos, marchando sin parar directamente hacia Guamaré al noroeste. Tenía un mapa de tabla de madera, cada vez que exploradores descubrían una aldea otomí, dibujaba un círculo en esa posición con colorante rojo brillante. Shurot originalmente no quería participar en esta conquista. Quería quedarse en la tienda, enseñando tranquilamente caracteres chinos a los seguidores. Ahuitzotl sin embargo sonrió, tomó firmemente su brazo, arrastrándolo fuera de la pequeña cabaña. Solo pudo dejar una frase. Deben estudiar bien. Antes de ser arrastrado despiadadamente. Bertad seleccionó 60 guerreros seguidores excelentes para acompañar a Shurot. Desde que Shurot creó las catapultas bestias gigantes, sucesivamente guerreros de clase baja se habían unido, ahora ya había más de 300 guerreros seguidores. Afortunadamente, el rey ahora no tenía interés en prestar atención a estos asuntos menores. Para mantener a estos seguidores, Shurot solo podía ir ocasionalmente a pedir donaciones a su padre, Shusok también accedía con rostro complacido, enviando también algunos guerreros de Ciudad Sagrada como columna vertebral.
Después de media luna de marcha, a lo largo del camino había montañas y colinas ondulantes. Al principio todo era bosque denso, mientras más al norte, menos bosques, las montañas gradualmente se suavizaban. Shurot podía ver claramente colinas y campos frente a él, también humo de cocina tenue entre los campos, al final aldeas montañosas pobres. Después de medio mes, la legión finalmente llegó bajo la ciudad de Guamaré. En este momento, la tabla de madera de Totec ya estaba completamente llena de marcas rojas brillantes. La ciudad de Guamaré era una típica ciudad de colina plana, construida en una colina, la base de la muralla más de 10 metros sobre el nivel del suelo. Shurot estimó que el área de la ciudad era aproximadamente 4 kilómetros cuadrados, altura de muralla aproximadamente 4 metros. La colina no muy alta aún efectivamente reforzaba la defensa de la ciudad, también reducía a la mitad el efecto de las catapultas manuales. Montañas, bosques, ciudades montañosas, ciudades de colina plana. Parece que aunque los otomíes son débiles, no son buenos objetivos de conquista. Shurot contempló la ciudad-estado frente a él. Si se va a lanzar guerra de conquista territorial, ¿quién debería ser el primer objetivo de ataque del imperio? Pronto, también aparecieron figuras humanas en las murallas de la ciudad de Guamaré. Ahuitzotl dijo que excluyendo apoyo a Otompan, dentro de la ciudad ahora había aproximadamente 5.000 guerreros, 20.000 milicianos, números en papel suficientes para luchar con guerreros mexicas. La legión mexica avanzó hasta 2 li de la ciudad, 8.000 guerreros tomaron escudos y garrotes de guerra, mirando casualmente a las murallas. 2.000 milicianos se quedaron atrás estableciendo campamentos simples, guardando suministros. Toctec envió un emisario, alzando bandera para señalar, solicitando diálogo con el interior de la ciudad. Después de media hora, la puerta de la ciudad del otro lado se abrió a medias, más de 10 nobles y sacerdotes vinieron apresuradamente. Vestían ropas magníficas y coronas de plumas, obviamente después de algunos arreglos. El líder era un noble, vestido con túnicas de algodón exquisitas en blanco y negro, rostro sonriente. Al lado del noble seguía un anciano con corona de cabeza de obsidiana. El anciano no era alto, vestía túnicas de sacerdote de rayas blancas y negras, expresión seria. Toctec se paró frente a la legión, señaló a Huitzotl para avanzar en negociación. Ahuitzotl entonces llevó séquito, también agarró al joven vestido con túnicas de sacerdote perro celestial, sonriendo mientras avanzaba. Ambos lados apenas se habían parado en posición a un li de la ciudad, Shurot sintió frío en el cuerpo. Al levantar la cabeza, el sacerdote anciano del otro lado lo miraba fijamente con ojos de 1000 cortes, no, debería ser las túnicas sacerdotales en su cuerpo. El noble de Guamaré con rostro sonriente, preguntó con ligero respeto. Respetado líder mexica, descendiente del dios solar. Luego se escuchó la tos insatisfecha del sacerdote anciano. La sonrisa del noble se detuvo, luego continuó. Soy noble descendiente divino de Guamaré. No sé qué órdenes tienen los regimientos de guerreros mexicas viniendo a la ciudad de Guamaré. Siempre hemos tenido buenas relaciones con la Alianza de Ciudades-Estado Mexicas, esta vez responder a la ciudad de Otompan solo es por obligación de alianza, no es intención original de la ciudad de Guamaré. Si su regimiento de guerra necesita alimentos y bebidas, la ciudad-estado puede suministrar suficientemente. Ahuitzotl también sonrió ligeramente. Descendiente del dios del día y la noche, el gran ejército viene esta vez, primero esperando que la ciudad-estado de Guamaré muestre sumisión a la gran alianza, entregando tributos simbólicos. Segundo requiriendo que la ciudad de Guamaré retire apoyo a la ciudad de Otompan, cortando alianza con Otompan. El noble aún no había hablado cuando se escuchó el rugido furioso del sacerdote anciano. Los otomíes nunca se someterán a los mexicas. La ciudad de Otompan es tierra ancestral otomí, definitivamente no puede caer en manos de herejes mexicas crueles. El rostro de Ahuitzotl se enfrió, declarando en voz alta. El gran rey Tizoc nos está liderando, la poderosa ciudad de Xilotepec ya se rindió. Y ahora, la caída de Otompan es inminente, 100.000 guerreros ya han rodeado completamente la ciudad montañosa. Después de la caída de la ciudad, sin importar descendientes divinos, sacerdotes, nobles, todos serán sacrificados al dios solar. El gran ejército mexica trae bestias gigantes rugientes, donde quiera que van, nunca ha habido ejércitos otomíes que puedan rivalizar. Ahora la ciudad de Guamaré solo tiene 5.000 guerreros, bajo ataque del gran ejército es aún más vulnerable. Ahuitzotl hizo una pausa, luego con rostro sonriente dijo.
Sin embargo, la ciudad de Guamaré está demasiado lejos de la capital lacustre, también realmente árida, el rey misericordioso realmente no tiene mucho interés en esta tierra, la conquista del gran ejército mexica solo llega hasta la ciudad de Otompan. Mientras muestren su misión, ofrezcan tributos simbólicos, retiren tropas de refuerzo de Otompan, pueden recibir protección de la Alianza, viviendo pacífica y seguramente en esta tierra. La posición de los nobles no tendrá ningún cambio, los tarascos del sur tampoco se atreverán a invadir nuevamente, caravanas de la Alianza también traerán algodón, cacao, plumas, gemas, ornamentos de oro y plata, incluso humo divino maya, sus vidas serán más sagradas, más prósperas que antes. Ahuitzotl describía gentilmente el hermoso futuro, el noble obviamente se sintió tentado, abrió la boca, apenas queriendo decir algo, pero junto a su oído hubo otro rugido. Coyote mexica traicionero. No uses futuro falso para engañar a los hijos del dios primordial. El sacerdote anciano rugió, como una marmota furiosa en la memoria de Shurot. Hace más de 100 años, fueron mexicas crueles quienes nos expulsaron de valles fértiles y ricos, retirándose al norte árido. Ustedes cruelmente robaron los platos ceremoniales sagrados de la ciudad de Xilotepec, también intentan hacer que los otomíes traicionen fe ancestral. Ustedes herejes. Ahora, ni siquiera perdonan nuestra tierra ancestral. El dios primordial enviará castigo divino para castigarlos. No se puede comunicar bien con un sacerdote fanático religioso. Pensó Shurot. Ahuitzotl no prestó atención al sacerdote, solo intentó continuar tentando al noble. La ciudad de Otompan es la base de nosotros los otomíes en el norte, el hogar de todas las ciudades-estado. Viendo que Ahuitzotl no prestaba atención, el sacerdote anciano se calmó, girándose hacia el noble descendiente divino. Chichimecas, tarascos, mexicas, tecos, cuántas veces tribus extranjeras han invadido ferozmente, todos dependimos de la ciudad montañosa de Otompan para superarlo, luego esperando que las tribus extranjeras se retiren, podemos recuperar nuestros territorios. Una vez que Otompan caiga, los mexicas definitivamente sacrificarán descendientes divinos, nobles y guerreros otomíes en la ciudad, luego migrarán sus propios nobles descendientes divinos mexicas. Así después de décadas, cuando la ciudad de Otompan mexica se mantenga erguida en el norte, ¿dónde habrá supervivencia para nosotros nobles y sacerdotes otomíes? La conquista inevitablemente vendrá nuevamente, entonces no tendremos ciudad de Otompan para retirarnos. Las palabras del sacerdote anciano obviamente conmovieron al noble descendiente divino líder, el rostro del noble se puso solemne, asintiendo ligeramente al sacerdote en saludo. El rostro de Ahuitzotl entonces se enfrió, escupiendo amenazas heladas en voz alta. Si la ciudad de Guamaré insiste en continuar errando, el gran ejército no será misericordioso. Todas las aldeas gobernadas por la ciudad-estado se convertirán en cenizas en llamas feroces. La riqueza será robada, la tierra se volverá desolada, los otomíes caerán lamentándose, hasta que cada persona en la ciudad sea sacrificada. Al escuchar esto, el sacerdote anciano agitó emocionalmente el bastón divino en sus manos. Shurot sintió que podría explotar en cualquier momento, los guerreros de ambos lados también desenvainaron garrotes de guerra, usando escudos para proteger a los líderes. Después de un momento, el sacerdote anciano se calmó, diciendo fríamente: el dios primordial nos bendice. Con su fuerza militar, no pueden tomar la ciudad de Guamaré. Las aldeas fuera de la ciudad, destruyan si quieren destruir. Los plebeyos ordinarios son solo hierba del campo, aunque el fuego grande los queme a cenizas, cuando llegue la primavera, crecerán nuevamente. Mientras aún controlemos las ciudades, algún día, la tierra se llenará nuevamente de plebeyos. Y la ciudad de Otompan es el árbol de cacao plantado por el dios primordial, descendientes divinos y nobles son el cacao otorgado por Dios. Una vez que el árbol de cacao sea talado, los otomíes serán abandonados por Dios, luego caminarán hacia la destrucción. Incluso quemar toda la hierba del campo, no es tan bueno como preservar un cacao sagrado. El sacerdote anciano marmota finalmente rugió una frase, luego bajo la intención asesina en los ojos de Ahuitzotl, se llevó al noble. Escuchando esto, Shurot cayó en reflexión, parece que en los ojos de todas las clases dominantes de esta era, los plebeyos son productos consumibles sin importancia. Esto debería estar determinado por el equilibrio de poder entre guerreros y plebeyos, ¿cómo debo cambiarlo? Ahuitzotl negó con la cabeza, regresando para reportar a Totec. El comandante en jefe frío no se sorprendió, solo sacó la tabla de madera llena de círculos rojos.
La negociación pacífica había fallado, lo que quedaba era solo sangre y fuego. Fin del capítulo 30.